En los pasillos del gremio de rango S, Alas de la Gloria, el herrero Sig se presenta ante su superior. Le hace una petición formal al maestro del gremio, pidiéndole que reconsidere el número de órdenes de fabricación, ya que la cantidad actual es imposible de cumplir a tiempo. El maestro del gremio, Smith, gira ligeramente la cabeza, con una expresión indescifrable. Cuestiona la súplica de Sig, preguntándole qué clase de tontería está diciendo. Recostado cómodamente en un diván, expone su punto de vista desdeñoso. Le recuerda a Sig que los aventureros arriesgan sus vidas luchando contra monstruos, mientras que los herreros, en su opinión, simplemente tienen que crear cosas desde la seguridad de la forja. La mandíbula de Sig se tensa al escuchar el familiar rechazo. Aprieta el documento en su mano, pensando en cómo los aventureros sacrifican horas de sueño para trabajar, y sin embargo a los herreros se les acusa de ser consentidos. La verdad es que los herreros de las Alas de la Gloria están al límite de sus fuerzas. El maestro del gremio Smith acepta un flujo interminable de trabajos externos mal pagados además de sus deberes internos, imponiéndoles una cuota excesiva y agotadora. Sabe que sus súplicas no serán escuchadas. Al darse cuenta de que todos están a punto de quebrarse, se resigna silenciosamente a la situación, murmurando que lo entiende. Aún así, es una orden de su empleador. Sig anuncia que de alguna manera se las arreglará con la producción de este mes, pero que tendrá un precio. Se mantiene firme ante el maestro del gremio sentado, listo para exponer sus condiciones. La curiosidad de Smith se despierta. Pregunta a qué se refiere Sig. Sig explica que hizo un contrato con el anterior maestro del gremio, a cambio de sus servicios, se le permitiría usar los materiales del gremio para forjar una espada. Smith le pregunta por qué forjaría un arma sin que se lo ordenaran. Su expresión cambia a una sonrisa condescendiente. Le dice a Sig que el trabajo de un herrero no es forjar espadas a medida para individuos. Descarta la idea por completo, diciéndole que simplemente haga lo que exigen los formularios de solicitud. Él desestima la ambición de Sig de forjar un arma menor como un sueño inútil, aconsejándole fríamente que lo abandone rápidamente. Sig aprieta los dientes, su frustración es palpable. El maestro del gremio, encontrándolo molestamente persistente, le pregunta si de verdad tiene la intención de desafiar sus órdenes. Sig permanece en silencio, su resolución se endurece. Finalmente se da la vuelta, con la decisión tomada. Ya he tenido suficiente, declara, anunciando su partida del gremio, con efecto inmediato. Presenta un documento, afirmando que fue el gremio, un gremio de rango S, nada menos, el que rompió primero su contrato. Mientras Sig se marcha, la voz de Smith resuena a sus espaldas, llena de desdén. El maestro del gremio le grita que los reemplazos son fáciles de encontrar y que Sig se arrepentirá de su elección. Regresa a sus aposentos personales, el desorden refleja su reciente agitación. Observa el desorden, murmurando para sí mismo sobre el estado de la habitación. Comienza a recoger sus pertenencias, reflexionando que su cuerpo no podría haber soportado ese estilo de vida agotador por mucho más tiempo de todos modos. Decidiendo empacar todo en una bolsa mágica, comienza con su colección de libros y herramientas. Con sus posesiones aseguradas y su espada en mano, se arma de valor. Su última parada antes de irse definitivamente es el taller. La forja del gremio es un espacio extenso e industrial. Varios herreros están dispersos por el lugar, cada uno absorto en sus propias tareas en largos bancos de trabajo cargados de herramientas. Al entrar, uno de los pocos artesanos que quedan, un joven llamado Torku, lo saluda con sorpresa. Al notar que la mayoría de sus colegas están en una expedición importante, Torku ve el equipo empacado de Sig y le pregunta si se va de viaje de negocios. Mira a su compañero herrero y le da la noticia directamente. Lo siento, Torku, dice, he decidido dejar el gremio hoy. Se dio la vuelta para marcharse, pero la voz frenética de su colega Torku lo detuvo. Torku suplicó, preguntando qué sería de ellos si Sig renunciaba, exclamando que las cuotas ya eran bastante difíciles de cumplir. Continuó hacia la puerta, declarando fríamente que había muchos otros que podrían reemplazarlo. Torku lo vio marcharse, murmurando que Sig siempre había sido el que apoyaba a todos cuando tenían dificultades. La desesperación de Torku creció al mencionar a una mujer llamada Kaede, insistiendo en que Sig era el único que podía mantener sus armas y que amaba su espada. Volviéndose con una sonrisa triste, Sig explicó que él sería el que se rompería si se quedaba más tiempo. Le confió la tarea a Torku, pidiéndole que se encargara de ello. Con una última petición para que Torku transmitiera sus saludos a los demás, se marchó. La pesada puerta se cerró de golpe tras él, cortando la última súplica a gritos de Torku. Sig se había ido, dejando el taller por las calles de la ciudad. Ahora solo, caminaba por la ciudad, reflexionando sobre la impulsiva decisión de renunciar. Se preguntaba qué hacer a continuación, sabiendo solo que regresar al gremio ya no era una opción. El final había llegado, pero un nuevo comienzo aún no estaba a la vista. El sabroso aroma de la carne a la parrilla flotaba en el aire, atrayendo su atención hacia un puesto de comida cercano donde un vendedor barbudo tendía unos pinchos sobre una llama abierta. Se acercó al mostrador y el vendedor lo saludó con familiaridad. Sig pidió 2 pinchos de carne cubad, lo que llevó al vendedor a preguntar qué lo traía por allí a esa hora. Mientras hablaban, una joven que trabajaba en el puesto levantó un gran cuchillo de carnicero. Comentó sobre su buena calidad, señalando que fue hecho por un herrero hábil y que el propio Sig había sido quien lo afiló para ellos. Se maravilló de lo increíblemente fácil que era cortar con el cuchillo. Al oír esto, Sig sonrió, complacido con su trabajo, y le ofreció un trozo de comida para que lo probara como agradecimiento. Encontrando un asiento junto a una fuente en la plaza del pueblo, le dio un mordisco al pincho y quedó impresionado por lo delicioso que estaba, con todos los jugos perfectamente sellados en su interior. Su breve momento de paz fue interrumpido por un grito repentino cercano, advirtiendo a alguien que se apartara.
Levantó la vista, instantáneamente en alerta. Ve el origen de la conmoción, un hombre corpulento blandiendo un mandoble con salvaje abandono, destrozando la calle. Una mujer con armadura completa, que se identifica como miembro de la Orden de Caballeros, le ordena que se detenga y a la multitud que se aparte. Ella apunta directamente al aventurero, exigiéndole que suelte su arma de inmediato. Si se resiste, le advierte, lo abatirá. El hombre simplemente se burla, preguntando si pretende dejarlo en ridículo. En respuesta, él se abalanza con un rugido furioso, su mandoble descendiendo con estrépito. La caballero detiene el golpe, su propia espada resistiendo la inmensa fuerza. Observando desde la multitud, Sig evalúa su técnica, tiene habilidad, se da cuenta, pero parece carecer del poder para igualar a su oponente. Los dos guerreros permanecen en un punto muerto, el suelo bajo ellos fracturado por la fuerza de su impacto. Mientras el espadachín continúa su asalto, el ojo crítico de Sig analiza cada uno de sus movimientos. Nota la técnica torpe del hombre, que confía en el peso y el tamaño de su arma en lugar de en la habilidad. Concluye que la caballero debería ser capaz de manejar a un oponente tan brutal. La predicción resulta ser falsa cuando el mandoble del aventurero se hace añicos contra la defensa de la caballero, la hoja rompiéndose en pedazos. Pero para su asombro, su propia arma sufre el mismo destino. La empuñadura cae de su mano mientras mira la hoja rota, dándose cuenta de que la orgullosa espada de la familia Scarlet ha sido destruida. Con la caballero desarmada y vulnerable, el corpulento espadachín avanza hacia ella. Al ver su peligro inminente, Sig se abre paso entre la multitud y corre hacia la confrontación. El vendedor de kebab lo reconoce, gritando su nombre, y detiene a su ayudante, advirtiéndole que no se involucre. Se mueve con rapidez, interponiéndose entre la caballero y su agresor. Está bien, dice con calma, asegurándole que no hay problema. Mientras el espadachín observa, desconcertado, Sig desenvaina su propia arma. Sin inmutarse, el espadachín empuña la empuñadura de su mandoble roto, preparándose para atacar de nuevo, una gota de sudor recorriendo su sien. Sig se mantiene firme, con una expresión indescifrable, mientras los espectadores observan conteniendo el aliento. Se lanza hacia adelante, su delgada hoja es un borrón en movimiento. Con un agudo chasquido metálico, su espada golpea la espada larga y rota del aventurero, haciéndola añicos por completo. La caballero de la armadura, todavía en el suelo, mira con los ojos desorbitados, incrédula ante la hazaña imposible que acaba de presenciar. La multitud estalla en murmullos de asombro. La ayudante del vendedor grita, preguntando cómo una espada delgada pudo cortar una espada larga, mientras otro espectador comenta la extrañeza de la hoja. Él permanece tranquilo en medio del pavimento agrietado, con su arma firme mientras evalúa la situación. Mira hacia atrás a la caballero, notando que parece estar bien. Volviendo su atención al aventurero ahora desarmado, le lanza una severa advertencia: si continúa con su alboroto, será el siguiente en caer. El espadachín tiembla, completamente intimidado. Mientras otros caballeros se acercan para detener al hombre, Sig envaina su hoja. La caballero de la armadura se le acerca por detrás, agradeciéndole por salvarla y presentándose como Salisha Scarlet de la Segunda Orden de Caballeros. Ella pregunta el nombre de su benefactor, pero él se da la vuelta, restándole importancia a su gratitud diciendo que no hizo nada particularmente notable. Comienza a alejarse. Celestia le grita que espere, insistiendo en que no le ha agradecido adecuadamente y que todavía tiene preguntas. Él simplemente levanta una mano, diciéndole que se concentre en su trabajo mientras se marcha. Mientras ella lo ve irse, la ayudante del vendedor comenta que se fue tal como lo habían predicho. Celestia pregunta si saben quién es. El vendedor de kebab lo identifica pensativamente como un herrero de considerable habilidad. Celestia queda atónita, incapaz de comprender cómo un herrero pudo hacer añicos una espada de un solo golpe. El recuerdo del enfrentamiento se repite, el salto del aventurero, su propia posición vulnerable y la parada increíblemente rápida de Sig que la salvó. Tras abandonar la escena del duelo, Sig sigue su camino, con su propia espada apoyada en el hombro. Reflexiona para sus adentros, reconociendo la impresionante calidad de la espada que su oponente había blandido. Mientras tanto, de vuelta en el taller, la ayudante del vendedor le pregunta a Torku qué hace a Sig tan extraordinario. Torku descarta cualquier preocupación sobre que otros busquen los servicios de Sig, afirmando rotundamente que simplemente no hay nadie más que pueda usar una espada de la misma manera. Ella reacciona con confusión, encontrando extraño que Torku, a pesar de su naturaleza aparentemente superficial, sepa tanto sobre Sig. Reflexiona sobre cómo Sig maneja los encargos externos por su cuenta y rara vez habla de sus propios asuntos. Sus pensamientos se desvanecen al llegar a una conclusión silenciosa. Sig es un agudo observador de la gente. Su mente se desvía entonces hacia la enorme amplitud de su artesanía. No se limita a espadas y armas, forja de todo, desde cuchillos de cocina y sartenes hasta hachas y escudos. Ella comprende que se dice que cualquier objeto fabricado por Sig se convierte en un compañero preciado para toda la vida de su dueño. Esta dedicación la encarna el propio Sig, que se sienta en su forja, trabajando meticulosamente en una nueva hoja. Hace una pausa, examinando la pieza de metal en sus manos, contemplando el verdadero significado de ser un herrero. Sus pensamientos se dirigen a su propia arma personal, una hoja única forjada exclusivamente para él. Recuerda practicar con ella después de mucho tiempo alejado de la esgrima, descubriendo que su uso es algo natural. La espada en sí es una paradoja, larga, afilada y difícil de dominar, pero se siente perfectamente natural en sus manos. Reafirma su arraigada pasión, por encima de todo, ama las espadas y desea vivir una vida dedicada a ellas.
Recuerdos de una montaña y un arroyo en el bosque afloran mientras reflexiona sobre la profunda belleza de una hoja forjada y pulida con verdadera devoción. De vuelta en el taller, la ayudante del vendedor mira por la ventana, sintiendo que ahora puede imaginar el verdadero carácter de Zeke con mucha más claridad. Dentro de la forja, Zeke se sienta ante las brasas incandescentes, con la mente a la deriva. Torculo observa en silencio mientras Zeke contempla la espada que se ha convertido en su obsesión. Se pregunta qué clase de poder se necesitaba para empuñarla, cómo se blandía. Una feroz determinación arde en su interior, debe forjar una espada que supere a la de su padre, aquí mismo, en este mismo taller. Sostiene una pequeña hoja recién hecha, una medida tangible de sus habilidades actuales. Le explica a Torku que, aunque el pueblo es pequeño, su agua limpia y sus montañas ricas en recursos lo convierten en un lugar ideal. Y lo que es más importante, señala, no hay reglas ni costumbres restrictivas del gremio que seguir. Con un renovado sentido de propósito, declara que puede tener éxito aquí y decide que es hora de regresar. Su regreso lo lleva a un estudio, donde una joven de orejas puntiagudas sonríe mientras lee un gran tomo. Zeke la observa, anunciando su presencia como el herrero del campo que ha regresado. El relato comienza a desplegarse, una leyenda que resuena a través del tiempo. Imágenes de un pueblo remoto enclavado en la nieve, de nuevos compañeros y encuentros fatídicos, pasan por la mente. Es hora de regresar al pueblo de los recuerdos. Mientras el carruaje tirado por caballos se detiene, el cochero anuncia su llegada. Un joven, Zeke, contempla los alrededores familiares de su pueblo, invadido por un sentimiento de nostalgia. Pone un pie en el camino de piedra. Tras partir de la ciudad comercial de Rusalka, había viajado durante un mes, cambiando de transporte por el camino, para finalmente llegar a Folca, el pueblo donde nació y se crió. Estirando los brazos hacia el cielo, respira hondo, exclamando lo maravilloso que se siente el aire fresco después de tanto tiempo. Con paso decidido, se acerca a la puerta de una casa familiar y levanta la mano para llamar. La puerta se abre y revela a un anciano, que pregunta quién es. Zeke se presenta, diciendo que ha pasado un tiempo. El hombre, el jefe del pueblo Veres, lo mira conmocionado antes de exclamar el nombre de Zeke, comentando que ha crecido tanto que estaba casi irreconocible. Ya sentados dentro, en una gran mesa, Veres se inclina hacia adelante, preguntando con incredulidad si es cierto que Zeke ha renunciado. Mientras el anciano jefe procesa la noticia, una mujer de largo cabello claro le explica la situación a una niña en el exterior. Aclara que las políticas del gremio no le convenían a Zeke, a pesar de completar una enorme cantidad de encargos, nunca se le permitió forjar una sola espada. Zeke explica sus propias razones, con la mirada perdida. Explica que su ambición es forjar una espada que supere la obra de su propio padre, y cree que este pueblo es el único lugar donde puede crear la mejor espada posible. Reconoce la preocupación implícita de Veres sobre quién en el campo podría evaluar su trabajo. Zeke afirma que lo entiende, pero que lo único que quiere es sumergirse en el oficio que ama. Cree que eso es suficiente para construir una buena vida. Una cálida sonrisa se dibuja en el rostro de Veres mientras comenta que Zeke es igual que su padre. Le pregunta si tiene la intención de vivir en la antigua casa y taller de su familia, que aún permanecen en pie. Los ojos de Zeke se iluminan mientras confirma con entusiasmo que le encantaría vivir allí. Se sentó frente al anciano de la aldea, quien le explicó que el herrero actual de Folca estaba envejeciendo. El anciano le preguntó entonces formalmente si estaría dispuesto a asumir el papel de nuevo herrero de la aldea. Su rostro se iluminó con determinación. Le aseguró al anciano que todos estarían encantados de tener a un ex herrero de gremio de rango S trabajando para ellos. Con confianza, declaró que podía forjar cualquier cosa, desde espadas y hoces hasta herramientas de cultivo, diciéndole al anciano que se lo dejara todo a él. El anciano suspiró suavemente con alivio. Recordó que en el pasado, Zeke solo podía hacer trabajos de pulido, y expresó su gratitud porque Zeke ahora estuviera dispuesto a aceptar tal petición. De repente, el tono del anciano cambió, y le dijo bruscamente a Zeke que no hablara de esas cosas. La fuerza de sus palabras pareció hacer temblar la cerca cercana. Más tarde, abriéndose paso a través del denso bosque, Zeke encontró su camino. Se dio cuenta con determinación de que todavía estaba allí. Salió a un claro para encontrar una casa de madera, cubierta de maleza y por el paso del tiempo. Al acercarse a la puerta, notó las gruesas telarañas que se aferraban a la entrada. Adentro, el taller estaba tal como lo recordaba, pero cubierto por una gruesa capa de polvo y envuelto en telarañas. Se quedó en silencio, asimilando el estado de su antiguo hogar. Miró a su alrededor, preguntándose si la espada de su padre podría seguir allí, aunque lo dudaba. El nostálgico olor a hierro y ceniza llenaba el aire. Sobresaltado por el polvo, abrió las ventanas de par en par, decidiendo que la vivienda definitivamente necesitaba ventilarse. Al examinar los muebles igualmente polvorientos de la habitación contigua, recordó que lo regañaban por no limpiar y decidió ponerse manos a la obra. Con un destello de luz, usó una habilidad para eliminar la suciedad al instante. Metiendo la basura restante en una bolsa, se preparó para salir. Afuera, se encontró con las dos chicas de antes. Notando su parecido, les preguntó si eran hermanas. Luego les explicó que había regresado a la aldea después de 15 años y que había recibido permiso del jefe de la aldea, Veres, para quedarse, aunque sentía que todavía lo estaban poniendo a prueba. Él escucha mientras la chica mayor explica que lo vieron en la casa del anciano del pueblo y vinieron a saludarlo. Él confirma que ese es el caso. Luego se presenta formalmente como Liliana y señala a la niña más joven, identificándola como su hermana, Atra. Liliana añade que trabajan como agricultoras y cazadoras en la zona. Él expresa su sorpresa, comentando su juventud y la dificultad de tal trabajo.
Mientras considera los desafíos de la casa, Liliana se fija en el estado de su taller y se ofrece a ayudarle a limpiar, reconociendo que parece una tarea difícil. Él parece dudar, preguntando si están seguras de que quieren ayudar con su casa. Liliana le asegura que no hay problema, aunque su hermana Atra añade en voz baja que se supone que es su día libre. Una vez dentro del polvoriento taller, ella se vuelve hacia su hermana, con un cubo en la mano, y le pregunta si de verdad está bien con echar una mano. Mientras se preparan para trabajar, Sig, ahora con un paño cubriéndole la boca y la nariz, les dice que él se encargará del trabajo pesado. Un remolino de energía emana de él, levantando polvo y escombros en el aire. Las chicas miran con asombro, preguntándose qué clase de magia es esa, atónitas por su habilidad. En un destello brillante, la limpieza está completa. El taller está ahora impecable. Sig levanta los brazos, declarando el trabajo terminado, y las dos hermanas vitorean con igual entusiasmo. Él se vuelve hacia ellas con una sonrisa, expresando su gratitud y diciendo que no podría haberlo hecho sin ellas. Como agradecimiento por su ayuda con la limpieza, se ofrece a hacerles algo. Su oferta sorprende a Liliana, quien recuerda que el anciano del pueblo había mencionado que él era un herrero. Su hermana, Atra, mira con expresión perpleja, preguntando qué hace un herrero. Él explica que su trabajo es crear armas, mostrando como ejemplo una pieza de metal incandescente en la que está trabajando. Mientras habla, se da cuenta de que Atra está tocando una espada envainada cercana y le advierte amablemente que no la desenvaine, ya que podría ser peligroso. La advertencia la sobresalta. Su ojo se abre con admiración, un único pensamiento resonando en su mente: es hermoso. El objeto de su admiración es una herramienta recién fabricada. Sig explica que, aunque es herrero, puede hacer otras cosas además de armas, incluyendo un juego completo de herramientas. Liliana parece complacida por esta revelación. Al oír esto, Atra tira de la manga de su hermana y le pregunta a Sig si puede hacer un cuchillo de cocina. Le ruega, explicando que quiere uno para su hermana mayor. Liliana se sorprende por la petición, pero Atra insiste en que quiere poder ayudar. Él considera sus palabras. Liliana confirma que su hermana siempre usa un cuchillo de cocina, pero el que tienen en casa es para adultos y es un poco grande para ella. Ella explica que, debido a su tamaño, Atra no puede aplicar mucha fuerza, lo que dificulta su uso. La hermana menor baja la mirada y pregunta en voz baja si su petición es imposible, pero Sig las tranquiliza con una cálida sonrisa, diciendo que no hay ningún problema y que es un gesto amable. Aliviada, Liliana se disculpa por causarle siempre molestias, pero él simplemente le dice que puede tenerlo listo para entregar al día siguiente. Con reverencias y palabras de gratitud, las dos hermanas se marchan, dirigiéndose a casa a través del bosque cercano. Al caer la tarde, se encuentra solo en su nuevo taller, sintiendo el agotamiento de la mudanza y la limpieza. Decide descansar, pero un momento después se encuentra en su banco de trabajo, habiendo dispuesto sus herramientas sin pensarlo. Se detiene, perplejo por sus propias acciones. Sus manos se mueven solas, recogiendo un trozo de material. Reflexiona que, incluso después de días de inactividad, su cuerpo no ha olvidado los movimientos. Recuerda su tiempo en el gremio, pensando que, si bien aquel trabajo era solo un empleo, ahora comprende que cada artesano tiene su propio enfoque y dedicación a su oficio. Con un enfoque renovado, comienza su trabajo, entretejiendo magia en el proceso mientras un sigilo luminoso se forma alrededor del material. Reflexiona que, aunque algunos artesanos usan la magia para mejorar la eficiencia, estaba prohibido en el gremio. Se da cuenta de que, gracias a eso, sus habilidades han mejorado mucho más allá de donde estaban cuando empezó. Se seca el sudor de la frente, el calor de la forja es intenso. El proceso es meticuloso: calentar el metal base a aproximadamente 800 grados y luego soldarlo en la forja. Aplica una mezcla de óxido de hierro y arena al metal calentado, lo martilla y lo dobla, superponiendo los materiales. Una vez que el metal base y el acero están perfectamente unidos, comienza a dar forma a la hoja, extendiéndola hasta darle la forma de un cuchillo de cocina. Una expresión de profunda satisfacción cruza su rostro mientras admira el progreso. Se recuesta, tomándose un momento para descansar junto a la forja que se enfría. Reflexiona sobre el simple placer de su oficio, dándose cuenta de que esta es la verdadera libertad: hacer lo que ama sin estar atado por el tiempo. Con el trabajo de la noche terminado, se levanta y se seca la frente, con una leve y cansada sonrisa en el rostro mientras sale del taller. Regresa a la forja, incapaz de mantenerse alejado. Inspecciona cuidadosamente la hoja, usando unas tenazas para mantenerla firme mientras aplica un toque final. La contempla, perdido en sus pensamientos. A pesar de la hora tardía y el esfuerzo físico, se da cuenta de que no está cansado en absoluto. Al contrario, se siente revitalizado por el trabajo. Sumerge la hoja incandescente en el tanque de enfriamiento, y el vapor brota con un agudo siseo. Sosteniendo el cuchillo recién terminado, inspecciona su forma y equilibrio, decidiendo que finalmente está listo. Para probar su filo, toma una verdura y se prepara para cortarla. Pero con un único movimiento, increíblemente suave, la hoja no solo atraviesa el objeto, sino también toda la encimera y los gabinetes de la cocina que están detrás, que se derrumban al instante. Se queda mirando, estupefacto. Su asombro se convierte en pánico mientras examina los daños. Realmente metí la pata, piensa, dándose cuenta de que estaba tan absorto en el proceso que no consideró las consecuencias. Ahora comprende que entregar algo tan peligroso sería una imprudencia. Se sienta de nuevo junto a la forja, obligándose a calmarse y a pensar racionalmente. Decide que debe empezar de nuevo. Esta vez, tendrá en cuenta las manos pequeñas y la fuerza de Atra.
Por encima de todo, debe priorizar la fabricación de un cuchillo que sea seguro para ella. Se encuentra con Smith y Torku, quienes le preguntan si ha oído las noticias. Torku explica que las armas suministradas por el gremio son de tan mala calidad que se han estado rompiendo. Smith confirma la preocupante situación, señalando que los aventureros arriesgan sus vidas con este equipo defectuoso. Mientras escucha, la mano de Zeke se aprieta con resolución. Su expresión se endurece con determinación. Comprende que debe ser él quien abastezca adecuadamente al gremio. Sus pensamientos se desvían hacia una habitación donde Atra yace desplomada sobre una mesa, profundamente dormida en medio de un mar de documentos esparcidos, evidentemente habiendo trabajado hasta el agotamiento. Poco a poco, sus esfuerzos van tomando forma. Una mujer de largo cabello rubio claro abre una puerta, su expresión se suaviza al ver a su visitante. Pregunta si es Zeke, el herrero. De pie, afuera, en el aire nocturno, Zeke confirma su identidad. Ella sonríe cálidamente, presentándose como Cynthia, la madre de Atra. En respuesta, Zeke se presenta formalmente, sosteniendo un paquete envuelto en tela. Él menciona que escuchó que ella y su hija esperaban con ansias los cuchillos de cocina que le encargaron. Luego revela, con una ligera vacilación, que ya ha completado el trabajo. Cynthia expresa su sorpresa, señalando que no ha pasado mucho tiempo desde el encargo. Mientras ella mira el paquete, él confirma que los cuchillos están, en efecto, terminados. Al entrar, Zeke es recibido por Atra, quien lo llama por su nombre. Les explica a ella y a Liliana que ha traído los cuchillos terminados y les pregunta si les gustaría probarlos. Ambas chicas aceptan con entusiasmo, pidiendo usarlos de inmediato. Zeke entrega los 2 cuchillos envueltos, uno para Liliana y otro para Atra, quienes le agradecen. Atra y Liliana desenvuelven con cuidado sus nuevas herramientas. Sostienen los cuchillos de cocina, sus expresiones se vuelven serias e intensamente concentradas mientras inspeccionan las hojas. Su concentración silenciosa e inquebrantable inquieta a Zeke. Comienza a preguntarse si su falta de una reacción inmediata y alegre significa que están descontentas con su trabajo. Su preocupación se disipa rápidamente. Liliana tartamudea una disculpa, explicando que simplemente se quedó mirando porque la hoja era muy hermosa. Zeke parece aliviado al escuchar esto. Atra está de acuerdo, maravillada de no haber visto nunca un cuchillo de cocina tan hermoso. Se vuelve hacia su madre, Cynthia, y pregunta con entusiasmo si puede intentar cortar algo. Cynthia sonríe y sugiere que consigan un rábano daikon para que lo pruebe. Atra empuña el cuchillo nuevo, con el ceño fruncido en concentración mientras presiona con fuerza sobre una tabla de cortar. Detrás de ella, Zeke le grita que espere, que está aplicando demasiada fuerza. Él se apresura a su lado, sorprendiendo a las 3 en la mesa. Atra levanta la vista de su tarea, confundida. Inclinándose sobre su hombro, él la revisa con delicadeza, preguntándole si está herida. Luego le indica que lo intente de nuevo, esta vez usando solo el peso de su mano para guiar la hoja. La hoja se desliza con una precisión sin esfuerzo. Liliana se maravilla del corte limpio, y Atra está de acuerdo, señalando que, aunque su filo está controlado, el cuchillo es notablemente cómodo de manejar. Liliana expresa su total acuerdo. Aún examinando su propia hoja, Liliana se vuelve hacia Zeke con una pregunta. Le pregunta cómo pudo haberlas fabricado tan perfectamente sin tomar medidas. Él sonríe, revelando que las evaluó en el momento en que les estrechó la mano por primera vez. Sus ojos se abren con asombro. Él explica que para un herrero, un simple apretón de manos es suficiente para discernir el agarre de una persona, la forma y el tamaño de su mano, e incluso su físico general y distribución muscular. Esta información le permite crear una herramienta perfectamente a medida. Mientras Liliana procesa esto, Atra le ofrece un sincero agradecimiento. Aferrando el cuchillo contra su pecho, Atra sonríe radiante, prometiendo cuidarlo mucho. Al observar su felicidad desbordante, Zeke reflexiona para sus adentros que solo esa vista es la mayor recompensa de un artesano. Su mente se remonta a cuando aceptó este encargo en el gremio. Él cree que mientras pueda ver el rostro del usuario, puede imaginar cómo hacer la herramienta perfecta para él. Los 2 cuchillos personalizados, un testimonio de esta creencia, relucen. Recuerda el proceso, admitiendo para sí mismo que realmente disfrutó el trabajo. Recuerda una época en que su gremio, las Alas de la Gloria, era conocido por otro nombre. A medida que su fama crecía, las oportunidades de encargos personales y con nombre disminuyeron hasta que, finalmente, se le prohibió por completo forjar hojas personalizadas. Su ensoñación es interrumpida cuando Liliana, notando su expresión distante, le pregunta si está bien. Él permanece en silencio, un destello de conflicto en sus ojos, dándose cuenta de que la satisfacción de su oficio puede haberle hecho olvidar momentáneamente un voto solemne. Su sombrío estado de ánimo es interrumpido por Liliana, quien lo mira con genuina admiración, murmurando que está feliz. Al ver su reacción, la confianza de Zeke regresa con una brillante sonrisa. Declara que si ella está tan complacida, es el sueño de un artesano hecho realidad y que quiere crear algo a la medida de la persona que usará sus herramientas. Atra, con aspecto impresionado, se para junto a Liliana, quien se adelanta con una petición. Le pregunta si puede encargarle algo, y él simplemente pregunta qué necesita. Ella explica que quiere aprender arquería. Su madre, Cynthia, añade que su difunto esposo era cazador y también le había enseñado un poco. Liliana continúa, explicando que desde que su padre falleció por una enfermedad, ha tenido dificultades para practicar por su cuenta. Cree que con un equipo hecho por Zeke, podría finalmente tener éxito. Él accede a ayudar, pidiendo ver el arco y la flecha que ha estado usando. Le sugiere que haga un tiro de práctica afuera para que pueda observar.
Haciendo un gesto de aprobación con el pulgar, le dice que no pasa nada si falla, y Liliana acepta de inmediato. Ella sale a una zona boscosa, adopta su postura, tensa la cuerda del arco y suelta. La flecha vuela certera, incrustándose firmemente en el tronco de un árbol cercano. Él observa su técnica, elogiando su habilidad. Señala que, si bien su puntería es precisa, su falta de potencia impide que la flecha penetre profundamente. Al sacar la flecha, nota el filo fino de un pequeño cuchillo que ella lleva y tiene una idea. Quizás pueda fabricar puntas de flecha que perforen eficazmente sin requerir una gran fuerza. Él asiente, con una expresión pensativa, y le dice que ahora lo entiende. Promete ponerse a trabajar en ello de inmediato. Llena de alegría, Liliana le da las gracias efusivamente. Un tiempo después, en su taller, se escuchan los sonidos de una forja. Dentro, Zeke ya está trabajando arduamente. Sin camisa y sudando, se seca la frente, pensando para sí mismo que esta es una oportunidad para demostrar de lo que sus habilidades son realmente capaces. Al fondo, su silueta trabaja ante la forja incandescente, y unas puntas de flecha recién hechas se enfrían en una cubeta de agua. Con cuidado, deja a un lado su herramienta, el proceso de forja ha concluido. Fuera de su taller, se toma un momento para descansar, con una bandeja de puntas de flecha recién terminadas dispuesta ante él. Al inspeccionar una de las flechas terminadas, admira su propio trabajo. Una expresión de satisfacción cruza su rostro mientras sostiene la pieza perfectamente elaborada, reflexionando en voz alta que ha quedado bastante bien. Luego sale del sofocante taller, abriendo los brazos para recibir el aire libre. La brisa fresca y refrescante es un alivio bienvenido, y exclama que es la forma perfecta y natural de enfriar su cuerpo. El cambio brusco de temperatura le hace estornudar. Desde cerca, una voz le advierte que tenga cuidado con enfriarse demasiado rápido. Liliana ha llegado, con los ojos muy abiertos de admiración por las hermosas puntas de flecha. Comenta que se sienten mucho más ligeras que las anteriores, y Zeke confirma que ajustó el peso. Le sugiere que pruebe una en un árbol del fondo, y ella rápidamente coloca la flecha, tensando la cuerda del arco. Con intensidad concentrada, suelta la flecha. Vuela certera, golpeando el árbol distante con tal fuerza que el tronco se astilla y se agrieta violentamente con el impacto. El resultado la deja completamente atónita. Se vuelve hacia Zeke, exclamando con incredulidad que la flecha atravesó el primer árbol y se clavó en el que estaba detrás. Él, con calma, le pregunta su opinión. Ella tartamudea, insistiendo en que lo que él ha creado es mucho más que un simple reemplazo. Liliana explica que ninguno de sus compañeros podría producir algo de esta calidad y pregunta si hay muchos otros herreros con su nivel de habilidad. Recuerda que el jefe de la aldea, Beres, mencionó que los herreros locales eran muy hábiles, un hecho que parece sorprender a todos en el pueblo. Con un asentimiento, Zeke acepta formalmente su encargo. Su decisión atrae la atención del pueblo. En la plaza principal, una multitud ya se ha reunido donde se ha preparado un espacio de herrería. Se pregunta si instalarse tan abiertamente es demasiado ostentoso, mientras Torku, Cynthia y Beres observan desde la multitud. Se sentó frente al anciano del pueblo, quien le sugirió que instalara sus herramientas en la plaza central para una demostración. El anciano señaló que ser visto por todos sería un inconveniente, pero Zeke respondió que en realidad sería de gran ayuda. El anciano continuó, explicando que un herrero habilidoso ya estaba trabajando en la plaza, por lo que Zeke no debería sentir demasiada presión. Mientras preparaba su espacio de trabajo afuera, un joven con los brazos vendados se le acercó. El recién llegado preguntó con escepticismo si Zeke era el herrero habilidoso que el jefe del pueblo había mencionado. Zeke, sin inmutarse, se ofreció a reparar las herramientas de labranza del hombre si no tenía armas, señalando que haría cualquier cosa, desde afilar hasta trabajos en metal. El joven desenvolvió un hacha gastada, con el mango desgastado y la hoja sin filo. Bajó la mirada con expresión preocupada, admitiendo que le inquietaba pedir ayuda. Luego le presentó el hacha a Zeke, preguntándole si era un hacha de leñador y si Zeke pensaba que era como su padre. Zeke tomó el hacha, con la mirada evaluadora. Señaló que podía darse cuenta, solo con ver el físico del joven, de que tenía buen ojo para las herramientas. Aceptó afilarla, fijando el precio en 30 monedas de plata. El joven aceptó agradecido. El artesano añadió que si no quedaba satisfecho, Zeke podría bajar el precio, una condición que Zeke aceptó de inmediato. Cerrado el trato, Zeke se sentó ante una gran piedra de afilar y comenzó a trabajar. El joven observaba, quejándose de que el sonido de afilar herramientas era molesto. De repente, la piedra de afilar estalló en un destello cegador de luz y energía. La fuerza pura sobresaltó al joven artesano, que retrocedió tropezando, gritando alarmado y preguntando si era seguro afilarla con tanta fiereza. Zeke respondió con calma que no había problema. Mientras saltaban chispas, Zeke se concentró intensamente en su trabajo, notando que el grosor de la hoja estaba un poco desigual, pero no suponía un problema real. Ignoró los murmullos de la multitud atónita que se había reunido, dedicando toda su atención a la tarea que tenía entre manos. En un momento, terminó. Le presentó el hacha perfectamente restaurada a su dueño, pidiendo su veredicto. El joven artesano se quedó sin palabras, maravillado con el resultado. Se puso eufórico, suplicando usarla de inmediato, convencido de que debía tener un filo increíble. Una sonrisa de confianza se dibujó en el rostro de Zeke. Preguntó si eso significaba que el joven ahora reconocía su habilidad, señalando que si no estuviera satisfecho, no seguiría allí celebrando. Se vio instantáneamente rodeado por los entusiastas aldeanos, cada uno de ellos ofreciéndole una herramienta. Le suplicaron que afilara sus hachas y cuchillos a continuación.
Con una sonrisa acogedora, Sig aceptó, prometiendo ayudarlos a todos por turno. Mientras tanto, en una habitación lujosamente decorada, una figura de autoridad hablaba. Se presentó como Smith, el maestro del gremio de las Alas de la Gloria, y agradeció formalmente a su invitada por asistir. Hizo un gesto con la palma de la mano abierta, con un comportamiento tranquilo y acogedor mientras continuaba hablando. Su invitada, una caballero con armadura completa, escuchaba atentamente. Smith preguntó sobre el propósito de su visita, presumiendo de que su maravilloso gremio tenía una lista completa de aventureros de clase S. Luego añadió que había alguien en particular a quien quería que conociera. Le planteó una pregunta, pidiéndole que adivinara la identidad de esta persona, alguien capaz de forjar una espada. Mientras hablaba, la escena volvió a la plaza del pueblo. La voz de Smith identificó al individuo, un herrero llamado Sig. El joven se encontraba de pie con confianza entre la multitud, con un arma de hasta recién afilada en sus manos. Celestia Scarlet se yergue sobre Sig, con su propia espada destrozada. Declara que con cada espada que empuña, el vacío en sus manos crece, un sentimiento que comenzó en el momento en que él rompió su hoja. Con un solo movimiento, la había partido. Su mirada se posa en el arma que él tiene en la mano. Ella quiere esa katana específica. Más tarde, sentada cómodamente, Celestia relata su historia. Desde los 6 años ha empuñado una espada, familiarizándose íntimamente con ellas a través de su entrenamiento en las artes reales de la espada. Aprieta el puño, admitiendo que, aunque sabe que no debería desear ningún otro tipo de arma, un impulso incontrolable de blandir esa katana la trajo hasta aquí. Habla con Smith, el maestro del gremio, quien le da una noticia desafortunada: Sig dejó el gremio hace 2 semanas. Smith intenta tranquilizarla, mencionando que el gremio cuenta con otros herreros excelentes y dedicados. Smith admite, sin embargo, que aunque otros pueden forjar objetos menores que superan las expectativas, está claro que un herrero con las habilidades particulares de Sig es poco común. El maestro del gremio también observa que Celestia parece tener un afecto inusual por las katanas de Sig. Celestia insiste en el punto, preguntando si de verdad hay otro herrero que pueda forjar una hoja más magnífica que la suya. Smith se aparta, con un destello de frustración en su rostro al recordar cómo desestimó las katanas como una simple arma más, una mera herramienta. Mientras tanto, en su propio taller, Sig trabaja arduamente. Sumerge una hoja recién forjada en agua, escuchando con atención. Reflexiona que las diferentes velocidades de enfriamiento crean variaciones en la contracción de la hoja, lo que resulta en una sutil expresión que él llama la voz de la hoja. Saca la hoja terminada del canal de enfriamiento, mientras el vapor se eleva a su alrededor. Exhala un suspiro, con su concentración puesta por completo en su creación. Tras una inspección más detallada, nota que el tiempo extra que invirtió ha valido la pena. Un hermoso y ondulado Amon, la línea de Temple, es ahora claramente visible a lo largo del filo de la hoja. La katana terminada descansa sobre un soporte de exhibición. Sig reflexiona que han pasado 2 años desde que forjó una hoja con un cuidado tan meticuloso. Aunque sus días subiendo de nivel en el gremio fueron productivos, sabe que todavía está lejos de alcanzar la habilidad de su padre. Él está en su taller, sosteniendo la katana terminada. Mientras lo hace, una visión de lirios araña oscuros y plumas negras llena el espacio, una escena sorprendente presenciada solo por Liliana, que observa con los ojos muy abiertos por la preocupación. Mientras está allí, con un ligero sonrojo en sus mejillas, se pregunta cómo su padre logró alcanzar tal nivel de maestría. Con esta nueva percepción, siente una convicción renovada de que no puede detener su búsqueda de la herrería ahora. Para quitarse la fatiga de su intenso trabajo, se sumerge en un gran baño de azulejos. Reflexiona que, a diferencia de las instalaciones del gremio, que son solo para un enjuague rápido, tener un baño adecuado es un lujo raro en el pueblo. El agua tibia calma su cuerpo y mente, permitiéndole finalmente relajarse. Este momento de paz llegó una hora después de que Cynthia y Liliana lo encontraran. Cynthia había comentado con preocupación que estaba cubierto de hollín de pies a cabeza. Él se disculpó, explicando que había estado recluido en su taller durante 5 días seguidos. Liliana entonces dio un paso adelante, ofreciéndole un gran trozo de carne de jabalí como regalo. Aceptó la comida mientras Cynthia le explicaba que, gracias a él, pudo asegurarse una buena posición. Él respondió que se alegraba de haber sido de ayuda y le agradeció el considerado regalo. Más tarde, en la cocina, admira el fino corte de carne. Decidiendo que si el corazón está satisfecho, el siguiente paso es satisfacer el estómago, resuelve prepararla. Planea hacerle agujeros, frotarla con sal y pimienta, y dejarla curar durante 3 días, seguro de que su habilidad sacará a relucir su sabor más exquisito. Un tiempo después, Liliana, ahora vestida con un nuevo atuendo de caza con un arco y una capa con capucha, saluda a Sig mientras este sale. Ella le pregunta si va a cazar, y él lo confirma, comentando que su nuevo equipo le queda muy bien. Avergonzada, ella cambia rápidamente de tema, preguntando por la carne. Él responde que aún no se la ha comido, tiene la intención de ahumarla. Liliana expresa su sorpresa, preguntando si se refiere a que la va a curar en sal para conservarla. Él aclara que la conservación no es su objetivo. Inclinándose hacia ella con una expresión intensa, le explica apasionadamente que ahumar la carne la hace deliciosa. Lo describe como un profundo arte culinario donde el sabor cambia dependiendo de las astillas de madera y la temperatura. Luego la invita a mirar, ya que está a punto de comenzar. La lleva hasta una gran caja de madera instalada afuera. Cuando ella pregunta qué es ese objeto grande, él revela con orgullo que es un ahumador a gran escala que él mismo construyó. Le explica el proceso a Liliana, detallando cómo encenderá las virutas de nogal americano y colgará la carne dentro para que absorba el fragante humo.
Le dice que tardará 5 horas y que vuelva entonces. Con una mirada de ligera sorpresa, ella asiente, y él cierra la puerta del ahumador con un suave clic. 5 horas más tarde, Liliana regresa, su expectación es evidente. Sig abre el ahumador, revelando el producto final. El gran corte de carne se ha transformado, ahora de un hermoso y brillante color marrón. Liliana se maravilla de su aspecto, exclamando que parece delicioso. Sin embargo, él modera su entusiasmo explicándole que necesita secarse durante otros 2 días antes de que esté lista para comer. Liliana se muestra visiblemente sorprendida por el periodo de espera adicional. 2 días después, la espera por fin ha terminado. Sig aparece, presentando con orgullo la carne completamente preparada a Liliana y a una recién llegada Atra. Anuncia que está lista, y Atra vitorea, emocionada de que por fin puedan comer. Inicialmente sugiere compartirla con todos y pregunta por el paradero de Cynthia. Liliana, sin embargo, no puede esperar más e insiste en que los 3 coman ahora, llamándolo un regalo de su madre. Viendo su entusiasmo como una oportunidad para reforzar la fe de sus seguidores, Sig accede a la comida más pequeña. Mientras se preparan, Cynthia llega con Atra, sosteniendo la bandeja. Elogia el refinado aroma ahumado y el intenso color de la carne. Sig explica que, como ya está sazonada, simplemente la sellará. Coloca 2 gruesas lonchas en una parrilla, y un delicioso aroma llena el aire, cautivando a Liliana y a Atra. Con la carne perfectamente sellada, los 3 se sientan en una pequeña mesa al aire libre. Juntos, dan las gracias por la comida que tienen delante. Da el primer bocado, y su expresión cambia inmediatamente a una de profunda satisfacción. El rico sabor ahumado del nogal americano impregna sus sentidos, un gusto profundo y sabroso que llena su boca. La carne en sí es una obra maestra. La dulzura natural de la carne magra del cerdo de roca se complementa perfectamente con la rica grasa que se derrite en ella, creando un sabor salvaje pero refinado. Este exquisito sabor es compartido por sus compañeras. Tanto Liliana como Atra están visiblemente paralizadas en un feliz silencio, sus expresiones transmiten la pura delicia de la comida mientras los jugos gotean de la carne. Su cocina provocó un deleite puro. Liliana, con una expresión de felicidad, declaró que la carne estaba deliciosa, crujiente por fuera y perfectamente jugosa por dentro. Atra, con las mejillas llenas, solo pudo asentir. Liliana añadió que era la mejor carne a la parrilla que había probado en su vida. Ella se maravilló de cómo el ahumado podía transformar el mismo corte de carne en algo tan exquisito. Sig, con aspecto complacido, preguntó casualmente si antes lo consideraba simple comida en conserva. Mientras Atra sonreía de alegría, él las observaba con una sonrisa de satisfacción en el rostro. Liliana, sin embargo, parecía incapaz de detenerse, sonrojándose mientras seguía comiendo. Los 3 continuaron su comida en el patio, disfrutando de la comida y de la agradable tarde frente al rústico taller. Había trabajado sin descanso, día y noche, y la fatiga era inmensa. La carne ahumada, acompañada de un buen vino, era una recompensa verdaderamente deliciosa. Pero había más. Presentó otro gran corte de la carne ahumada, declarando que era igual de irresistible. Los ojos de Atra se abrieron de par en par por la emoción, sus manos extendiéndose hacia la mesa. Su entusiasmo era ilimitado, pues inmediatamente pidió una segunda ración. Él, alegremente, le preguntó si quería más a la parrilla. Mientras la comida continuaba, el tono de Liliana se volvió más serio. Se dirigió a Sig, señalando que se había centrado en la herrería desde su llegada, y le preguntó qué pensaba hacer con todos los objetos que había creado. Él confesó que, sinceramente, no había pensado más allá del acto de la creación en sí, encontrando satisfacción simplemente en forjar las espadas. Ahora, sin embargo, sentía curiosidad por cómo el gremio evaluaría su trabajo. Reflexionó que probablemente no había nadie en los alrededores que pudiera siquiera empuñar tales armas. Al oír esto, Liliana le hizo una invitación. Le propuso que se uniera a ellas en su viaje a Umbelt, explicando que viajan allí regularmente para vender sus cosechas en el mercado. Con una sonrisa de confianza, añadió que estaba segura de que sus carnes ahumadas se venderían igual de bien. Mientras continuaban su comida, Sig preguntó sobre Umbelt, queriendo saber si era solo un pueblo pequeño. Ella aclaró que, aunque solía ser pequeño, Umbelt ha crecido hasta convertirse en el pueblo más vibrante de la región, aunque admitió que habían pasado 15 años desde su última visita. Liliana reveló entonces que ella y Atra ya planeaban dejar la aldea en 2 días, y propuso que si Sig lograba vender con éxito las cosas que le encanta crear, podría continuar viviendo su vida ideal. Viendo la lógica en ello, Sig aceptó el plan. Al oír esto, Atra expresó su preocupación por los monstruos en el camino, pero Sig la tranquilizó con una sonrisa confiada. Explicó que, si bien podía encargarse de ellos, no lo hacía por costumbre, insinuando que era más que un simple herrero. Atra lo miró, con las expectativas claramente altas. Liliana expresó su gratitud, explicando que la amenaza de los monstruos había causado frecuentes interrupciones, lo que provocaba escasez de verduras. Confesó que su presencia era un gran consuelo y le pidió que le comunicara sus planes a su madre. Él aceptó de inmediato. 2 días después, el grupo se preparó para partir. Cynthia lo saludó cálidamente y luego se dirigió a Sig para preguntarle por su cargamento. Él señaló una pequeña bolsa a su costado, explicando que era una bolsa mágica y que contenía todo lo que necesitaba. La revelación dejó a Liliana y a Atra con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Cynthia, igualmente sorprendida, solo pudo quedarse mirando. Sig entonces señaló una gran carreta de madera vacía, ofreciéndose a transportar también el equipaje de ellas. Con los preparativos listos, Sig anunció su partida, comentando que había pasado mucho tiempo desde que había estado en Umbelt.
Mientras se ponían en marcha, Atra consideraba alegremente el viaje como un picnic. Sin que los viajeros lo supieran, los ojos brillantes de bestias monstruosas los observaban desde las sombras del bosque, insinuando que su viaje sería de todo menos tranquilo. Desde su hogar, Cynthia y Atra se despiden con la mano, viendo a Sig y Liliana partir en su viaje. Mientras el grupo avanza por un sendero de piedra, Cynthia les aconseja proceder con cautela. Sig está de acuerdo, señalando que la probabilidad inusualmente alta de encontrar monstruos en este bosque significa que deben permanecer alerta. A pesar de su advertencia, Cynthia y Atra parecen disfrutar del paseo, tarareando alegremente. Cynthia le comenta a su hija que es maravilloso viajar sin tener que empujar una carreta, un sentimiento que Atra comparte felizmente. Él siente una sensación de cansancio, pero su mirada se posa en Liliana. Reflexiona sobre la confianza que ella ha depositado en él, resolviendo internamente que no debe traicionarla. Su repentino cambio de actitud hace que Atra le pregunte qué ocurre. Sig anuncia que siente monstruos más adelante y le indica a Liliana que cuide de las otras dos mientras él explora la situación. Ella asiente de inmediato. Él avanza solo, asomándose con cautela desde detrás del tronco de un gran árbol para observar el camino. La fuente del peligro se hace evidente, una manada de 3 lobos grandes y agresivos con melenas fluidas se interpone directamente en su camino. Desde su posición oculta, Sig identifica a las criaturas como lobos verdes. Observa que aún no lo ha notado, pero están bloqueando su ruta, lo que lo obliga a considerar una retirada para trazar un nuevo plan. Sin embargo, Liliana da un paso al frente con expresión decidida, anunciando que lo someterán. Ella explica su razonamiento: con los lobos verdes tan cerca, es mejor para la aldea cercana eliminar la amenaza ahora. Concluye con confianza, afirmando que, como Sig está con ellos hoy, tendrán éxito. Ella le indica a Atra y a su madre que se escondan mientras ella y Sig se encargan de la amenaza. Sig, preparándose, promete estar a la altura de sus expectativas. Con una expresión de preocupación, Liliana simplemente le dice que tenga cuidado. Desde la linde del bosque, la manada de lobos verdes observa, sin darse cuenta aún de que han sido descubiertos. Sin dudarlo, Liliana encona una flecha y tensa la cuerda de su arco, mientras Sig se lanza hacia adelante para enfrentarse a las bestias. Su flecha surca el aire, un borrón de movimiento que da en el blanco con una fuerza explosiva. Mientras el proyectil atraviesa a un lobo, Sig se maravilla del increíble poder de corte de la punta de flecha. Apenas tiene tiempo de reaccionar cuando un segundo lobo se abalanza, pero otra de las flechas de Liliana intercepta a la bestia en el aire. Sig solo puede observar, impresionado por su sincronización perfecta. Una vez pasado el peligro inmediato, él elogia su increíble habilidad. Sabía que era buena, pero su rápido juicio y su precisión milimétrica contra las criaturas eran lo suficientemente impresionantes como para un aventurero experimentado. Él limpia su espada mientras Liliana desvía el cumplido, atribuyendo su éxito a la calidad de las flechas que él fabricó. Explica que su trayectoria estable es lo que le permitió realizar disparos tan precisos. Sig, a su vez, reflexiona sobre la importancia del mantenimiento adecuado para preservar el filo de un arma y evitar la oxidación. La mano de ella se dirige entonces a su carcaj, sacando otra flecha. Sorprendido, Sig le pregunta si piensa usarla ahora. Ella aclara que las flechas están pensadas para ser desechables, y usarlas con frecuencia sería demasiado costoso. Sin embargo, como fueron un regalo suyo, se siente obligada a usarlas con mucho cuidado. Este sentimiento contrasta fuertemente con la filosofía de otra figura, un elfo de piel oscura que una vez sirvió como aventurero de rango S y herrero del gremio. Este individuo creía que tales flechas eran herramientas para ser usadas y desechadas, afirmando que si se rompen, el trabajo de un herrero es simplemente forjar otras nuevas. Liliana examina una de las flechas, con una expresión pensativa en el rostro. Sig explica que prefiere fabricar para gente que conoce, ya que puede arreglar de inmediato cualquier imperfección menor que encuentre. Ella lo mira, preguntándole si está seguro. Su expresión se suaviza en una sonrisa mientras lo declara el artesano número 1 de su taller. Cerca de allí, Atra sonríe radiante, dándole las gracias profusamente. Él acepta su oferta con una sonrisa de confianza. Internamente, reflexiona que quizá acaba de encontrar una forja gratuita para usar en la zona. Mientras continúan su viaje por el bosque, un fuerte gruñido resuena en el estómago de Atra. Admite que tiene hambre y Cynthia sugiere que descansen cerca. Sig acepta de inmediato. Tras encontrar un lugar adecuado, Cynthia propone que todos compartan una comida. Sig empieza a desempacar una cesta, preparando sus provisiones. Liliana y Atra admiran emocionadas los sándwiches de verduras de primavera, comentando lo deliciosos que se ven. Al verlos, Sig se da cuenta de que se había olvidado de preparar su propio almuerzo. Liliana se vuelve hacia él y le pregunta si él también va a preparar algo. Decide preparar algo como gesto de gratitud. Saca un pequeño ahumador portátil y explica el sencillo proceso: virutas de nogal americano en un plato en el fondo, una rejilla encima y luego capas de queso y láminas de slime. Liliana expresa su sorpresa, preguntándole si piensa ahumar comida en ese mismo momento, preocupada de que les lleve demasiado tiempo. Él le asegura que solo será un ahumado rápido. Poco más de 10 minutos después, levanta la tapa, liberando una columna de vapor fragante. Con unas pinzas, levanta el bloque de queso, ahora con un color dorado perfecto. Lo declara un éxito mientras los demás disfrutan de su comida. El resultado final es una bandeja con 4 sándwiches ahumados, relucientes y recién hechos. Anuncia con orgullo que están listos. Cuando el grupo se sienta a comer, ofrecen una palabra colectiva de agradecimiento por la comida que tienen delante. Sig da su primer bocado. Cynthia expresa su asombro por la alta calidad de la comida, agradeciéndole por usar las verduras con las que ella había tenido dificultades.
Liliana está de acuerdo con entusiasmo, elogiando el delicioso sabor ahumado, mientras que Atra comenta el rico aroma del queso. El sándwich es una creación compleja, con pan con mantequilla, verduras de primavera, huevos revueltos y patatas ahumadas. Saborea su propia creación, dándose cuenta de que la dulzura de los ingredientes ahumados ha suavizado perfectamente el sabor salado del queso. Después de su satisfactoria comida, el grupo descansa. Sig mira hacia su destino, pensando para sí mismo que ya casi llega. Reanudando su viaje por el bosque, Liliana de repente señala hacia adelante con emoción, habiendo visto algo a lo lejos. Su emoción está justificada, la enorme muralla exterior de la ciudad de Berlt se alza ante ellos. Al acercarse a la puerta, Sig se sorprende. La ciudad está mucho más desarrollada de lo que recuerda, y sospecha que el interior es mucho más grande de lo que jamás imaginó. Se dirige al imponente guardia, explicando que está allí para recoger un equipaje enviado con antelación. El guardia, al notar la bolsa mágica de Sig, exige su nombre y propósito, advirtiendo que la deshonestidad conducirá a un registro exhaustivo. Sig se presenta como un herrero de espadas, afirmando que ha venido a vender sus creaciones. El interés del guardia se despierta por su profesión. Exige inspeccionar la espada que Sig lleva en la cadera para confirmarlo. Sig acepta sin dudarlo. Desenvainando la hoja, la expresión severa del guardia se intensifica mientras inspecciona el arma. Reconoce su hermosa artesanía, identificándola como una katana. Se ríe, desestimando su intensidad anterior como una simple broma y pidiendo la indulgencia de Sig. El capitán entonces pregunta si Sig planea vender sus mercancías en el mercado libre ese día, a lo que Sig confirma que sí. El capitán expresa un gran interés en ver las otras creaciones de Sig, prometiendo visitar su puesto más tarde. Sorprendido pero decidido, Sig dirige su atención a las calles de la ciudad, maravillándose del vibrante ambiente mientras se dirige al mercado libre. Llega y encuentra un mercado en expansión, repleto de mercaderes y clientes regateando por productos en innumerables puestos. Al ver una mesa vacía, decide que ese será su lugar. Tras pagar la tarifa de una moneda de plata por el puesto, recibe una etiqueta de madera como comprobante de alquiler, atrayendo la atención de otro joven artesano cercano. Con sus preparativos completos, coloca su colección de hojas sobre la mesa, listo para empezar a vender. Sin embargo, al acercarse la noche, ni un solo cliente ha mostrado interés. El artesano cercano observa esto, pensando que es una tontería vender sin la reputación de un gremio. Justo cuando la esperanza de Sig decae, el capitán de la guardia de la puerta llega a su puesto, preguntando si todavía quedan artículos disponibles. Sorprendido por la aparición del capitán, Sig confirma que le queda mucho inventario. El capitán, a su vez, expresa su incredulidad de que a un herrero con un talento tan evidente le quede algo por vender. Declara que su evaluación inicial fue correcta, la espada que Sig portaba no era una mera baratija, sino un arma bellamente forjada, perfectamente afilada para el combate. Una leve sonrisa se dibuja en los labios de Sig ante el elogio. La mirada del capitán recorre las otras hojas expuestas en la mesa. Comenta que las espadas y dagas son igual de hermosas, claramente elaboradas con el único propósito de ser usadas en combate. Profundamente impresionado, cuestiona los orígenes de Sig, especulando si pertenece al linaje de un herrero de renombre o si sirve como artesano exclusivo para una organización poderosa. Tras un momento de reflexión, Sig simplemente sonríe, expresando su gratitud por recibir tan alto elogio de un verdadero guerrero. Extiende la mano por encima del puesto, estrechando firmemente la del capitán. El capitán, presentándose como Garland, insiste en que Sig puede dirigirse a él de manera informal y sin reservas. Sig acepta de inmediato. Tras la presentación, Sig pregunta si algo más ha llamado la atención de Garland. Admite que, aunque desea una espada, siente que es mucho pedir. En su lugar, le ofrece una espada corta para que el capitán la inspeccione, invitándole a echar un vistazo. Garland toma la espada corta, su ojo experto evaluando su artesanía. Con un gruñido de aprobación, declara que es un arma excelente y decide comprar una. Mientras paga, Garland decide que es mejor comprar mientras pueda, pidiendo una segunda espada corta. Su mirada se posa entonces en las carnes y verduras ahumadas expuestas junto al armamento y comenta la curiosa combinación de productos. Su sonora carcajada resuena por el mercado mientras llama a un vendedor de comida cercano, comentando lo extraño que es. Con una amplia sonrisa, Garland anuncia que, ya que está allí, también comprará algunos de los productos ahumados. Al vendedor, un hombre de cabello castaño claro y ondulado, su ayudante le pregunta si debería probar una muestra de la comida ahumada. Toma un pequeño trozo y, en el momento en que lo prueba, sus ojos se abren de par en par con incredulidad. Grita asombrado por el increíble sabor mientras Sig observa en silencio desde su propio puesto. Asombrado por la calidad, el hombre exige comprar toda la comida ahumada de Sig. Se presenta con orgullo como el dueño del restaurante más popular de la ciudad, afirmando con confianza que venderá la comida en su propio establecimiento. Un sorprendido Sig escucha mientras el dueño del restaurante le pregunta si está vendiendo las espadas o la comida. Mientras tanto, en las profundidades del piso 27 del laberinto, una espadachina se abre paso en la oscuridad. Reflexiona que su espada debe encontrar el camino hacia alguien que realmente la necesite, pero en el fragor de la batalla, su propia arma le falla. Con un crujido seco, la hoja se hace añicos, dejándola solo con la empuñadura. Grita incrédula mientras los trozos rotos caen al suelo de la mazmorra. Su búsqueda de una nueva espada la lleva al mercado, directamente al puesto de Sig. Sostiene la empuñadura rota, explicando que su espada se ha hecho añicos. Con urgencia, declara que deben ir al puesto de Sig de inmediato. En su puesto del mercado, Sig observa que el maestro del gremio ha comprado casi todo y que hoy es el último día de ventas. Cerca de allí,
un joven aventurero con armadura ligera, Thorl, señala con entusiasmo una tienda de armas a su compañera, una maga encapuchada llamada Liliana. Sig supone correctamente que son aventureros en busca de equipo. Liliana suspira, comentando que Thorl se está dejando llevar de nuevo. El joven aventurero se acerca al puesto de Sig, preguntando por una espada larga de un solo filo, una katana. Sig se la ofrece, invitándole a desenvainar la hoja. Mientras Thorl saca el arma de la vaina, sus ojos se abren con asombro al ver cómo el acero pulido reluce brillantemente. Él mira de vuelta a Sig, quien le pregunta si no le pareció interesante. Avergonzado, Thorl insiste rápidamente en que no es eso en absoluto. Sostiene la katana, completamente cautivado. Se maravilla de poder ver estrellas centelleando en la hoja, declarando que nunca ha visto algo tan increíble. El herrero sonríe levemente, pensando para sí que no esperaba encontrar una reacción tan genuina hoy. Su compañera, Liliana, se acerca. Admite que es una espada hermosa, pero le pregunta a Thorl si de verdad puede saber si es buena, recordándole que ya antes compró una falsificación. Thorl le grita a la defensiva que esta vez es un arma genuina y de alta calidad. Se vuelve hacia Sig y declara su deseo de comprar la katana. Sig anuncia tranquilamente el precio, 200 monedas de oro. Liliana se queda atónita, exclamando que el precio es demasiado alto y preguntándose cómo una hoja tan delgada puede ser tan cara. El herrero explica que la katana no está hecha de acero ordinario, sino de un material especial llamado tamagane. Detalla que su creación requiere décadas de entrenamiento y experiencia. Concluye afirmando que, dado que los materiales de alta calidad son caros, tal precio no debería ser sorprendente. Al oír esto, los dos aventureros inclinan la cabeza en señal de disculpa. Thorl se lamenta de que, incluso con todo su dinero, no es ni de lejos suficiente, frustrado porque un aventurero de rango E como él no podría ganar tanto en 10 años. Le dice a Sig que no se ponga arrogante solo por ser de un rango superior. Sig les dice con calma que no se preocupen, añadiendo que es importante evaluar las cosas correctamente. El herrero sostiene el arma envainada, sus pensamientos derivan hacia su propio tiempo en el gremio. Reflexiona que ver a aventureros tan jóvenes y serios le hace querer apoyarlos. Se le ocurre una idea, quizás podría venderles una daga en su lugar. Le ofrece una daga al joven aventurero. Los ojos de Thorl se abren con emoción, exclamando que es tan genial como la katana y pidiendo verla. Al ver su entusiasmo, Sig le sugiere que la pruebe. Aceptando la oferta, Thorl se arrodilla y clava la daga en un tocón de madera cercano. La hoja se hunde profundamente en la madera con un golpe seco, demostrando su increíble filo mientras Liliana observa. Ella grita el nombre de Thorl con asombro, preguntando cuándo se había vuelto tan fuerte. Él mira su propio brazo con incredulidad, gritando en respuesta que no era su propia fuerza la que estaba en juego. El joven aventurero todavía está impresionado por el rendimiento de la daga, y Liliana coincide en que el arma es increíble. Sig entonces anuncia el precio, 30 monedas de plata. La noticia golpea duramente a Thorl, apenas tiene suficiente. Al ver el aprieto del aventurero y conmovido por su pasión, Sig le ofrece un descuento significativo. Lleno de alegría, Thorl acepta de inmediato, declarando con orgullo que la daga es su nueva arma. Agradece profusamente al herrero, jurando volverse más fuerte, y Liliana se une a él en su gratitud. Con su nueva compra asegurada, los dos aventureros se dan la vuelta y se van corriendo, con el ánimo por las nubes y listos para su próximo desafío. Él los ve partir, con una leve sonrisa en los labios mientras reflexiona sobre la energía de la juventud. Sus pensamientos son interrumpidos por Atra, quien lo saluda con un alegre bienvenido de vuelta y le pregunta cómo le fue con las ventas. Le informa a Cynthia que, aparte del guardia de la puerta Garland, solo le vendió una daga a un aventurero, aunque sus productos ahumados se vendieron bien. A Cynthia le parece una extraña mezcla de productos para vender. Acariciando el cabello de Atra, comenta que la comida ahumada de Sig es tan deliciosa que su popularidad no es una sorpresa. Incluso sugiere que podría traerles un nuevo tipo de clientela, quizás consiguiendo más admiradores. Luego le pregunta sobre sus propias ventas del día. Con una sonrisa de confianza, Cynthia anuncia que lo vendió todo. Ella le informó felizmente a Sig que había vendido todo a un precio más alto de lo habitual, atribuyendo el éxito a la bolsa mágica que él le había proporcionado, la cual evitó que los productos perdieran su frescura. Cerca de allí, Atra tiró de la capa de su madre, preguntando si podían dar una vuelta por Umbelt ahora. Cynthia sonrió cálidamente, aceptando que era una excelente idea. Con el trabajo del día concluido, Cynthia sugirió que todos fueran de compras juntos antes de volver a casa. Atra victorió encantada ante la perspectiva de ir a comer. Cynthia entonces invitó formalmente a Sig a unirse a ellos en un recorrido por Umbelt, una oferta que él aceptó con entusiasmo. Mientras caminaba junto a ellas, Sig le preguntó si había algo que necesitara comprar. Cynthia confirmó que se estaba quedando sin condimentos y quería reabastecerse. Sig le aseguró que su bolsa mágica tenía espacio más que suficiente para lo que necesitara. Sabiendo esto, Cynthia señaló hacia una sección del mercado, declarando que conocía una tienda barata y fiable y que ella los guiaría. Ella los llevó a un puesto donde un hombre mayor estaba sentado entre barriles y sacos de mercancías. El vendedor lo saludó, preguntando si ya habían terminado su trabajo del día. Cynthia confirmó alegremente que habían terminado y que ahora estaban allí para hacer algunas compras. El vendedor preguntó qué buscaban. Cynthia hizo un gesto hacia su compañero, explicando que Sig estaba interesado en comprar algunos condimentos. El hombre dirigió su atención a Sig y le ofreció un simple saludo. Él pidió ver algo de sal.
El vendedor abrió rápidamente un saco cercano, revelando su contenido. Sig examinó los granos gruesos y confirmó que era exactamente lo que necesitaba. Tras su inspección, Sig hizo un pedido sorprendentemente grande, 5 kilogramos de sal y 5 de pimienta. Cynthia expresó su asombro por la cantidad, preguntándose en voz alta por qué necesitaba tanto. El vendedor, sin embargo, lo entendió de inmediato, señalando que ingredientes tan finos eran esenciales para ahumar carnes. Luego le ofreció venderle a Sig también algunas astillas de madera. El vendedor presentó su selección de astillas de madera para ahumar, roble, manzano y vid. Se ofreció a dejar que Sig probara la madera de vid, tomando un pequeño cuchillo para raspar un trozo de un manojo y encenderlo. Mientras una fina voluta de humo se elevaba de la astilla humeante, Sig inhaló su fragancia. Dedujo correctamente sus propiedades, la madera era blanda y ardería rápidamente, lo que la hacía ideal para impartir aroma en poco tiempo o para un ahumado a baja temperatura. Su evaluación resultó ser correcta. El vendedor, impresionado, le ofreció el trozo a Sig, preguntándole si le gustaría probarlo. Sig aceptó la muestra. Le ofreció la astilla de madera de uva al vendedor, cuyos ojos se abrieron con incredulidad. El anciano se llevó la muestra a la boca con cautela y comenzó a masticar, con una expresión de intensa concentración. Un momento después, su rostro se iluminó de asombro. Exclamó que era increíblemente delicioso, maravillado de cómo la fragancia ahumada estaba tan completamente impregnada, condensando la esencia misma del sabor de la carne. Exigió más con entusiasmo, explicando que los productos ahumados se vendían mucho mejor. Comprendiendo la oportunidad, Sig accedió a proporcionarle 20 láminas adicionales, pero solicitó un descuento en sus propias compras a cambio. El vendedor aceptó el trato de inmediato, estrechando la mano de Sig con gratitud y alivio, exclamando la gran ayuda que esto supondría. Con su negocio concluido, se reunió con Liliana, agradeciéndole por haberle presentado a tan buen comerciante. Ella sonrió alegremente, respondiendo que era un placer y señalando que él no habría encontrado el lugar solo, dándose el crédito tanto a ella como a Atra por el éxito de la salida. Justo entonces, un fuerte gruñido resonó cerca. Era Atra, quien levantó la vista con una expresión lastimera y anunció que tenía hambre. Su queja atrajo la atención de él hacia un puesto de comida cercano. Se volvió hacia sus compañeras, disculpándose por haberlas hecho tomar este desvío. Antes de que él pudiera sugerir un lugar para comer, Cynthia se adelantó, levantando 4 dedos hacia un vendedor ambulante y pidiendo 4 de sus productos. Luego se volvió hacia Sig, explicándole que su pago ya estaba cubierto, era un gesto de agradecimiento por usar su bolsa mágica para preservar la frescura de sus cosechas. Un poco desconcertado, aceptó su amable oferta. Momentos después, el grupo se sentó junto en una pequeña mesa. Liliana y Atra dieron los primeros bocados a los esponjosos bocadillos de patata, sus rostros se iluminaron mientras saboreaban el delicioso manjar. Sig le da un mordisco a un rústico plato de patatas fritas, comentando lo delicioso que está. La sencilla comida le recuerda a su pasado, un manjar que su padre siempre le compraba en un puesto callejero similar regentado por una anciana. Está de pie con Cynthia, Liliana y Atra, y el calor de la comida tiñe sus gratos recuerdos del tiempo que pasó con su padre. El grupo se sienta junto en una mesa al aire libre bajo el resplandor de luces festivas. A medida que avanza la noche, también lo hace su felicidad compartida, acentuada por Cynthia dándole un pequeño trozo a Atra. Con el estómago ya lleno, Sig anuncia que probablemente es hora de volver a su aldea. Cynthia asiente de inmediato. En el camino de vuelta, lleva a una Atra dormida a la espalda. La niña descansa plácidamente contra él mientras Cynthia y Liliana caminan a su lado por las calles tranquilas. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, una guerrera de largo pelo negro y orejas felinas se abre paso por un callejón. Está en una peregrinación marcial desde el este y tiene poco interés en la ciudad. Al ver a un grupo de artesanos, los llama, esperando encontrar a la persona que busca. Se acerca a los hombres, que se sorprenden por su repentina aparición. Pregunta si puede hablar con Torku, y el joven herrero de la coleta se identifica. Él le pregunta cortésmente qué se le ofrece. La guerrera explica que desea solicitar una reparación de espada a Sig. La expresión de Torku cambia mientras le informa que Sig ya no está allí, renunció al gremio de las alas de la gloria hace una semana. La noticia la deja atónita. Su compostura se hace añicos. Agarra a Torku por la camisa, exigiendo saber por qué Sig renunciaría. Tras un momento, se recompone, se disculpa por su arrebato y declara que irá a ver al maestro del gremio antes de marcharse a toda prisa. Momentos después, se encuentra ante Smith en su despacho. El maestro del gremio la saluda como Kaede, señalando que parece cansada. Ignorando las formalidades, Kaede le exige que le cuente la razón detallada de la marcha de Sig del gremio. Ella escuchó mientras el maestro del gremio, Smith, explicaba que Sig era un herrero egoísta. Afirmó que después de que se le dijera que simplemente hiciera su trabajo sin quejarse de detalles menores, Sig se había enfadado y había abandonado el gremio por su cuenta. Cerca de allí, el herrero Torku escuchó el intercambio y cuestionó en silencio la historia del maestro del gremio. No podía creer que a alguien con el inmenso talento de Sig se le asignara un trabajo trivial sin una buena razón. Kaede, sin inmutarse, cuestionó si este era un comportamiento apropiado para un maestro de gremio, señalando la falta de respeto de menospreciar una hoja frente a una guerrera que la empuña. Smith se burló, replicando que el gremio tenía muchos herreros de rango S a los que podían recurrir. ¿Y quién de ellos se encargará de mi hoja?, exigió ella, llevando la mano a la empuñadura de su wakizashi. Al desenvainar el arma, una aura oscura brilló a su alrededor.
Explicó que la construcción de su espada era completamente diferente a la de las hojas de este reino y que ningún otro herrero podría mantenerla adecuadamente, acusándolo de no comprender la profunda importancia de las herramientas de un guerrero. Sorprendido por su intensidad, Smith la observó envainar su hoja. Entiendo, dijo ella, dándose la vuelta. Me encargaré de esta solicitud yo misma. Anunció su intención de encontrar a Sig, y mientras Smith protestaba que era una solicitud designada del gremio, ella ya estaba saliendo por la puerta. Su mente estaba decidida, tenía que encontrar a Sig, darle mantenimiento a su hoja y completar su misión. Dentro de su taller, Sig hace un balance de sus ventas recientes, sosteniendo una herramienta de mango largo en sus manos. Observa que, si bien se vendieron 3 espadas cortas, ni una sola herramienta de labranza encontró comprador. Con expresión seria, declara que es hora de una sesión de análisis. Reflexiona sobre los últimos 15 años de desarrollo en la zona, concluyendo que la demanda local puede haber cambiado de los aperos de labranza al armamento. Esta conclusión se contextualiza por la ubicación del pueblo. Ujintberto es un asentamiento fronterizo, visitado con frecuencia por forasteros, lo que convierte a las armas en una necesidad práctica. Aún así, se advierte a sí mismo que no debe emitir un juicio precipitado basándose en los resultados de un solo día. Después de todo, sus propias habilidades como artesano aún no están completamente desarrolladas. Justo entonces, un agitado Smith aparece, preguntando si se está preparando para la siguiente venta. Sig lo confirma, esbozando su nueva estrategia. Primero, aumentará el stock de las populares espadas cortas para Liliana, y luego, su mirada se desvía hacia un wakizashi y unas puntas de flecha, sus próximos proyectos tomando forma en su mente. Con la decisión tomada, Sig, ahora con su ropa de trabajo, despliega una gran hoja de papel sobre su mesa de trabajo mientras Torku observa. Resuelve hacer que la gente de este pueblo fronterizo reconozca su verdadero poder fabricando armas excepcionales. Comienza a esbozar diseños, seguro de que si produce hojas de calidad, aquellos con buen ojo para tales cosas se sentirán inevitablemente atraídos por su trabajo. La teoría se pone en práctica mientras se dirige a la forja, y el rítmico sonido de su martillo golpeando el metal incandescente resuena por el taller. Pasa los días en una creación incansable. Este trabajo, reflexiona, se rige por plazos, no por sutilezas sociales. Secándose el sudor de la frente, admite que después de una semana entera de este intenso trabajo, el agotamiento está haciendo mella y su mente se está nublando. Una semana después, la forja ha terminado. Sig está de pie en su taller ahora limpio, con un silencioso cansancio en su rostro mientras observa sus herramientas ordenadamente dispuestas. Decide tomarse un breve descanso. El clima se ha vuelto más cálido últimamente, y el viaje constante entre su casa y el taller se ha vuelto monótono. Al salir al porche, estira los brazos por encima de la cabeza, decidiendo que es hora de dar un paseo. Su paseo lo lleva hacia un campo donde ve a Liliana y a Atra. Ellas lo saludan, y Liliana le pregunta si ha salido a pasear. Menciona que no lo había visto recientemente y adivina correctamente que estaba encerrado en su taller. Él lo confirma, explicando que estaba fabricando artículos para vender en el próximo mercado libre. Ella lo regaña suavemente, reconociendo su pasión por el trabajo pero instándole a salir más a menudo. Su tono está lleno de preocupación mientras admite que le inquieta que pueda colapsar por exceso de trabajo si se queda solo. Él sonríe, comprendiendo su preocupación, y asiente. Cambiando de tema, pregunta qué están haciendo ellas dos. Liliana explica que están deshiervando el vasto campo, una tarea que admite que es bastante difícil. Él contempla el extenso campo, preguntándose cómo se las arreglan con un área tan grande. Aprovechando la oportunidad, Atra le pregunta si las ayudará. Él acepta alegremente, pensando que deshiervar un poco sería una distracción bienvenida. Mientras se arrodilla y arranca las malas hierbas de la tierra, una ola de nostalgia lo inunda. Reflexiona para sí mismo sobre cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hizo algún trabajo agrícola. Al notar su estado de ánimo contemplativo, Liliana le pregunta si es algo que hacía en el pasado. Él confirma que sí, pero solo brevemente durante su infancia. El recuerdo es agridulce, ya que fue antes de que su madre falleciera. Una visión de su yo más joven trabajando junto a ella en un campo cruza por su mente. Al darse cuenta de que pudo haber tocado un tema sensible, Liliana se disculpa rápidamente. Él le resta importancia con una sonrisa amable, diciéndole que no hay necesidad de disculparse y que ya ha pasado la edad en la que tales recuerdos lo afectarían. Justo en ese momento, Cynthia se acerca a ellos. Observa que, si bien tienen el deseo de cultivar, el trabajo es demasiado para que lo manejen solo 2 personas. Con una cálida sonrisa, hace una proposición, que todos trabajen la granja juntos. Él escucha mientras Cynthia aclara los términos, ella y las demás se encargarían del campo, y él solo necesitaría ayudar en su tiempo libre. Sorprendido, pregunta si un método así realmente existe. En respuesta, Cynthia explica que este es un acuerdo común entre las familias de agricultores. Añade que tener a un hombre para ayudar con el desbroce inicial es una gran ventaja, y que siempre se necesitan manos extra durante la cosecha. Aún procesando la información, él pregunta qué beneficio les ofrece este acuerdo a ella y a las demás. Ella sonríe cálidamente, explicando que el que las acompañe de nuevo a Gumbelt sería de gran ayuda. Además, añade, la presencia de su bolsa mágica es increíblemente tranquilizadora para sus viajes. Ya decidido, Sig pide con entusiasmo que lo incluyan en su empresa. La petición es recibida con alegría inmediata. Atra levanta los brazos en celebración, emocionada de trabajar con él, y Liliana expresa su propia felicidad ante la perspectiva. Una cálida sonrisa se extiende por el rostro de él. 3 días después, Liliana encuentra a Sig.
Le pregunta si está disponible para empezar el trabajo de la granja temprano a la mañana siguiente. Él confirma su disponibilidad y pregunta qué tarea les espera. Con un gesto alegre, ella anuncia que van a cosechar las coles de primavera. Temprano al día siguiente, Zeke llega al campo y encuentra a Liliana y Atra esperando junto a una gran carreta. Intercambian alegres saludos matutinos y él comenta sobre su energía. Liliana explica que está acostumbrada a levantarse temprano y está ansiosa por ir al campo para la cosecha. Mientras avanzan, una expresión de preocupación cruza su rostro. Liliana, al notar su expresión, le pregunta si pasa algo. Él simplemente responde que sentía curiosidad por algo. Su mirada recorre un campo inmenso que se extiende hasta el horizonte, cubierto por completo por hileras e hileras de verduras. Pregunta con incredulidad si todo eso son coles de primavera. El rocío de la mañana brilla sobre las hojas como si fueran joyas. Las hojas exteriores son magníficas, mientras que el corazón parece tierno y suave. Se da cuenta de que nunca en su vida ha visto una col tan hermosa. Se arrodilló en el campo mientras Liliana le explicaba cómo identificar un repollo listo para la cosecha. Ella le indicó que juzgara por el tamaño de la cabeza y probara su firmeza con la mano, señalando que uno ideal tiene una buena elasticidad. Mientras ella arrancaba hábilmente uno de su tallo, él se dio cuenta de que uno demasiado duro o demasiado blando no servía. Algunos eran tan duros como el hierro. Liliana le demostró la técnica adecuada: inclinar la cabeza, apartar las hojas exteriores y cortar la raíz con un cuchillo. Comprendiendo, Zeke anunció que lo intentaría él mismo, preguntando dónde se encontraba el corazón. Cosechó con éxito su primer repollo, su rostro se iluminó con una sonrisa brillante mientras lo sostenía en alto. Atra y Liliana lo elogiaron, comentando que era bastante hábil para ser su primera vez. Su atención se centró entonces en Liliana y Atra, que cosechaban con una velocidad y eficiencia asombrosas. Observó, impresionado, mientras Atra notaba su mirada y declaraba con orgullo que su maestra era increíble. Después de un rato, se sentó a descansar, recuperando el aliento. El día había pasado en un instante, y sintió una agradable sensación de logro por el trabajo duro. Su breve descanso fue interrumpido cuando Liliana lo llamó, pidiéndole que guardara los repollos cosechados en su bolsa mágica para preservar su frescura. Atra y Liliana comenzaron entonces a lanzarle las verduras, que se desvanecían al entrar en la abertura dimensional de la bolsa. Se maravilló de la conveniencia de la bolsa, dándose cuenta de que era la forma perfecta de mantener los productos frescos y deliciosos. Sintiéndose un poco culpable por recibir una herramienta tan útil, Liliana le aseguró que era una compensación justa por su trabajo. Agradecido, resolvió ayudar más proactivamente a partir de entonces. Al concluir el trabajo del día, Cynthia lo invitó a quedarse a cenar, una comida hecha con el mismo repollo de primavera que acababan de cosechar. Un magnífico festín fue dispuesto ante ellos, y Zeke, impresionado, pensó que él nunca podría preparar una comida tan lujosa por sí mismo. Todos se sentaron a comer. Dio el primer bocado y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. El repollo era increíblemente dulce. Da un bocado y sus ojos se abren con asombro. El repollo es increíblemente crujiente y dulce, completamente diferente a cualquiera que haya probado antes. Es un ingrediente tan fresco que puede sentir a todo su cuerpo deleitándose con él. Liliana, sosteniendo una cesta de pan, explica que el repollo de primavera tiene hojas naturalmente suaves y una dulzura intensa. La dulzura se ha cocido a fuego lento en el guiso, extrayendo no solo el sabor del repollo de primavera, sino también el umami de las otras verduras. Con renovado vigor, come con entusiasmo, haciendo sonidos de apreciación mientras Cynthia, Liliana y Atra lo observan con cálidas y gentiles sonrisas. Mientras disfrutan de su comida juntos al aire libre, Cynthia le pregunta si tiene asuntos en la ciudad de Umbelte Nuevo. Él lo confirma, diciendo que planea ir allí en unos 2 días. Mientras tanto, en otra parte de la región, un joven de pelo ondulado le pregunta a un compañero fuera de vista si quiere ir con él, señalando que ha pasado un tiempo desde que vieron a Thorlo o a Garland. La otra persona acepta de inmediato. De vuelta en la granja, la comida ha concluido. Zeke está de pie con Cynthia, Liliana y Atra junto a un carro, preparándose para partir. Mientras caminan por el sendero alejándose de la granja, él calcula en silencio que el viaje de ida y vuelta tomará al menos 6 horas y comienza a pensar en cómo regresar más rápidamente. Su viaje lo lleva a una puerta fortificada dentro de la ciudad. Se acerca a uno de los guardias de servicio y pregunta por Garland. El guardia le permite pasar, explicando que es solo una patrulla dentro de la ciudad. Dirige a Zeke hacia el puesto de guardia de la calle este, justo delante, aunque no está seguro de si Garland estará allí. Zeke inclina ligeramente la cabeza y le da las gracias. Entra en una bulliciosa calle de mercado. A lo lejos, ve a Liliana, Cynthia y Atra subiendo un tramo de escaleras de piedra. Levanta una mano, que comienza a emitir un suave brillo mágico. Monta su puesto, colocando sus espadas en el mostrador de madera. Reflexiona que si la zona se llena demasiado, podría tener que cambiar de ubicación. Mientras trabaja, algo a sus espaldas llama su atención. Al darse la vuelta, se encuentra con una fila formándose. Confundido, pregunta para qué es. El hombre al frente, el mismo espadachín al que había sometido anteriormente, pregunta alegremente si esa es la fila para su tienda. Otra persona en la cola murmura que sería vergonzoso si estuvieran esperando por el puesto de al lado. El espadachín, junto con los demás detrás de él, confirma su propósito. Explica que todos han estado esperando pacientemente a que Zeke abra su puesto. Su mirada se extiende más allá de las primeras personas, revelando la verdadera magnitud de la multitud. Una cola masiva se alarga por la calle, una enorme fila de clientes esperándolo.
Se queda mirando en completo shock, incapaz de comprender por qué se ha reunido tanta gente. En la bulliciosa calle, Zeke se da cuenta de que se ha formado una multitud, todos esperando a que abra su puesto. Comprende que Garland y Thor deben haber corrido la voz sobre su tienda. Con una sonrisa de bienvenida, se dirige a los clientes que esperan, asegurándoles que abrirá en un momento. Con entusiasmo, hace un gesto hacia sus mercancías cuidadosamente dispuestas, invitando a todos a echar un vistazo. Un hombre con el pelo rubio recogido es el primero en dar un paso al frente, pidiendo con entusiasmo una espada corta, una espada larga y, además, un poco de la asesina Ibaasi. Los ojos de Zeke se arrugan en una sonrisa de satisfacción, encantado por el negocio inmediato. Después de que el hombre paga 8 monedas de plata por la asesina ahumada, Zeke se vuelve hacia la siguiente clienta, una mujer que espera pacientemente. Mientras se prepara para tomar su pedido, se pregunta brevemente sobre la calidad de sus propias creaciones. Antes de que ella pueda hablar, el hombre rubio interrumpe de nuevo, pidiendo 2 cecinas ahumadas más y un poco de polvo para ahumar. Cuando Zeke pregunta por qué, el hombre explica que también necesita una lanza, o al menos un cuchillo o una espada corta. Otro cliente, un hombre barbudo con una capa de cuello de piel, se acerca y pide tocino ahumado. Decidido, Zeke acepta. El hombre proclama que ha estado esperando esto, llamándolo el producto ahumado fantasma mientras toma un frasco con entusiasmo. Lo prueba, su expresión es de pura felicidad. Exclama que está delicioso, que el sabor se intensifica con cada bocado. El hombre explica que en la ciudad libre han estado circulando rumores de un producto ahumado increíblemente sabroso. Zeke lo mira, sorprendido de oír que su comida es descrita como un manjar fantasma. Sus palabras hacen que Zeke se dé cuenta de la verdad, toda la fila de gente está aquí por sus productos ahumados. Una mujer en la cola, una mercadera ambulante, comenta que esto debe ser obra de los gourmets de Umbelt. La multitud se abalanza, preguntando si este es el lugar con los productos ahumados de los que se rumorea. Una mujer pide a gritos nueces ahumadas. Enfrentándose a la ansiosa multitud, Zeke levanta las manos para llamar su atención, aclarando que esta es una herrería, no un ahumadero, pero que tomará sus pedidos de todos modos. Había logrado vender una cantidad considerable de sus productos ahumados, pero un cartel ahora anunciaba que estaban agotados. Al final, no se había vendido ni una sola de sus espadas. Sus hojas finamente elaboradas yacían intactas en la mesa de exhibición mientras un par de ojos las observaba desde la distancia. La falta de interés en su verdadero oficio lo dejó sentado con desánimo junto a su puesto, incapaz de sentir alegría por su éxito anterior. Mientras se sumía en su decepción, una voz tranquila lo saludó. El recién llegado preguntó por los productos ahumados, pero Zeke, sin levantar la vista, respondió secamente que se habían acabado y que había venido para nada. El hombre simplemente sonrió, y su repentina e intensa presencia sobresaltó a Zeke, quien tartamudeó una bienvenida, desconcertado por el comportamiento inquietante del extraño. Él aclaró que no estaba allí por los productos ahumados. De hecho, era el primer cliente del día para el oficio principal de Zeke. Esta revelación dejó a Zeke momentáneamente sin palabras. El extraño pidió ver una espada, explicando que, como alguien de lejano oriente, podía reconocer una hoja de calidad al verla. Intrigado, Zeke le preguntó si de verdad conocía de espadas. En respuesta, Zeke seleccionó una katana envainada de su colección y se la entregó al hombre. El cliente tomó el arma, su expresión se tornó seria mientras desenvainaba lentamente la hoja de su funda. Zeke observaba con atención, su propia postura se enderezaba con anticipación. Con la hoja reluciente completamente revelada, el hombre de lejano oriente la sostuvo con la compostura de un experto. En ese momento, Zeke comprendió. No se trataba de una simple transacción, su propia habilidad como herrero estaba siendo puesta a prueba. Observa al espadachín, una repentina visión de la habilidad del hombre destella ante sus ojos, un único y perfecto tajo a través de un bosque. La imagen deja a Zeke momentáneamente aturdido. El espadachín envaina la hoja con un suave clic, una leve sonrisa en sus labios. Comenta que escuchó que un artesano estaba trabajando aquí y decidió perseverar en su búsqueda, lo que resultó ser la decisión correcta. Luego se vuelve hacia Zeke, preguntándole si el propio herrero está satisfecho con su trabajo. Continúa, confesando que honestamente creía que una espada hecha por un lugareño de este reino no podría competir con una de lejano oriente. Pero ahora, admite que estaba equivocado, elogiando el trabajo como magnífico. Su mirada se desvía hacia la empuñadura de la espada. La declara una pieza de primera clase, un tipo de calidad que rara vez se ve incluso en su tierra natal. Zeke, un poco desconcertado por el gran elogio, le pregunta al hombre si realmente entiende la importancia de lo que sostiene. El espadachín simplemente se da la vuelta, con una expresión indescifrable. El espadachín aclara que en realidad no lo sabe con certeza, ya que él mismo ha visto muy pocas hojas de lejano oriente. Luego le hace una pregunta a Zeke, inquiriendo si el joven herrero se entrenó allí. Zeke lo niega, explicando que simplemente está tratando de crear una espada digna de su padre, quien fue su único maestro. El interés del espadachín se despierta y pregunta por dicho padre. Explica que su padre fue un herrero de espadas en el lejano oriente. Su nombre era Idolku. Le pregunta si el espadachín ha oído hablar de él. El nombre claramente resuena en el hombre, quien se da cuenta de que cualquier herrero llamado Idolku tendría que ser increíblemente hábil. La expresión del espadachín se oscurece ligeramente mientras un pensamiento se apodera de él. Si esta hoja es de tan alta calidad, entonces la que tiene en mente debe ser. Se vuelve hacia el puesto de Zeke, con una nueva determinación en sus ojos. Afirma que solo puede ser una persona y le ordena a Zeke que no se mueva de ahí. Oye a Zeke llamando a lo lejos, preguntando si todavía está allí.
El joven herrero parece agitado, suplicándole que deje de especular y asegurándole que no dirá nada grosero. El herrero insiste, con la voz llena de urgencia. Declara que está dispuesto a escuchar cualquier cosa, incluso una mera especulación, siempre y cuando se trate de su padre. En respuesta, el espadachín se gira con una sonrisa tranquila, sosteniendo la katana. Le dice amablemente a Zeke que agitarse no le proporcionará ninguna buena información. Luego le devuelve la hoja al herrero, sugiriendo que dejen de lado el tema de su padre por el momento y hablen de negocios. Zeke se presenta de nuevo formalmente como un herrero de espadas. El hombre del lejano oriente corresponde, revelando que su nombre es Murasame Ibuki y que es un mercader. Murasame va directo al grano y le pide a Zeke que le venda sus espadas. Explica su plan de negocios, vender las hojas de Zeke en el reino de Oujo. Señala que, sin competencia, puede fijar un precio alto y obtener una ganancia significativa, cuestionando por qué se tomaría esta molestia cuando simplemente podría conseguir una hoja de su tierra natal. Responde a su propia pregunta, revelando que es difícil incluso para él adquirir hojas tan finas en su tierra. Ha estado buscando a un herrero local hábil y cree haber encontrado uno en Zeke, señalando que los grandes daimios de las casas militares pagarían generosamente por la hoja de un maestro. Con esto, repite formalmente su petición de comprar las espadas de Zeke. Zeke acepta de inmediato, explicando que, como mercader que admira la cultura del lejano oriente, no podría negarse. Encantado, Murasame le da la mano para sellar el trato. Luego pasa al precio, preguntando si 200 monedas de oro serían suficientes por la espada. El herrero se sorprende por la generosa oferta, pensando que es mucho más de lo que un herrero de su nivel merece. Murasame malinterpreta su sorpresa como insatisfacción, asumiendo que considera el precio demasiado bajo. Muestra una pesada bolsa de monedas, asegurándole a Zeke que tiene el dinero y está dispuesto a pagar más por mercancía de tan alta calidad. Luego reflexiona en voz alta, encontrando extraño que un artesano del calibre de Zeke no sea más reconocido. Murasame revela entonces que acaba de regresar a este lugar después de 15 años de ausencia. Curioso, le pregunta a Zeke qué hacía antes de establecer su tienda actual. Zeke explica que solía ser el herrero exclusivo del gremio de Lusarca. Expresa su admiración por los aventureros del gremio, encontrándolos bastante deslumbrantes. Luego, le hace un pedido adicional a Zeke, 3 espadas de hierro más y 10 dagas, pidiéndole que las reserve para su próxima visita. Sorprendido por la gran cantidad, Zeke pregunta si Murasame realmente puede vender tanto en 2 semanas. Con una sonrisa confiada, le asegura a Zeke que gestionar tales ventas es su especialidad. Zeke se da cuenta de que es inútil preocuparse por las capacidades de un comerciante profesional. Más tarde, cuando Zeke regresa a la ciudad, es recibido por Garland. El capitán de la puerta le pregunta cómo fueron las ventas de las espadas, y Zeke informa felizmente que tuvo un encuentro afortunado y logró venderlas. Garland, dirigiéndose a un vendedor cercano, menciona que el nombre del comerciante era Ibuki. El vendedor lo confirma, añadiendo que Ibuki había visitado su puesto muchas veces para ver sus dagas y que incluso le había enseñado algunas cosas sobre ellas al entusiasta comerciante. Vuelve a centrar su atención en Zeke, explicando que había venido a ver cómo estaba y expresa su gratitud porque Zeke encontrara una buena conexión de negocios. Su tono cambia entonces al preguntar si Zeke tiene algún producto ahumado a la venta, lamentando que parecen estar agotados en otros lugares. En respuesta, Zeke le ofrece un poco de queso ahumado, explicando que es una muestra de gratitud por haberle presentado a Ibuki. Le entrega el pequeño paquete envuelto a un sorprendido Garland, quien lo acepta agradecido. Con el regalo en la mano, Garland se despide con la mano y se marcha, dejando a Zeke al frente de su puesto bajo un cielo brillante y despejado. Momentos después, el vendedor de kebab se acerca al puesto de Zeke, exclamando que los rumores de una tienda fantasma de productos ahumados eran ciertos después de todo. Zeke, desconcertado, le pregunta al hombre si él también ha oído ese rumor. El vendedor infla el pecho con una sonrisa, declarando con orgullo que fue él quien inició el rumor en primer lugar, y todo por culpa de Zeke. Explica que, gracias a Zeke, su propio negocio ha estado prosperando. Luego pregunta por los productos ahumados, solo para enterarse de que están agotados. Decepcionado, el vendedor le hace una petición, que Zeke le guarde una porción para la próxima vez que venga al Festival Sunbelt. Zeke acepta de inmediato. Se despide con la mano de Smith y Liliana en la soleada plaza del pueblo, con una gran carreta vacía cerca que sugiere que su negocio ha concluido. Con un gesto final, se da la vuelta para marcharse, dejando atrás a sus compañeros. De vuelta en su taller, Zeke reflexiona sobre su reciente fortuna. Recuerda haber vendido un cuchillo y conocido a un mercader que reconoció su habilidad. Ahora, quiere vender la hoja que hizo para ese mercader, Ibuki, anticipando una relación larga y fructífera. En otro lugar, Murasame Ibuki está solo, con expresión pensativa. El cielo nocturno y los tejados de la ciudad aparecen en su memoria, un momento de tranquila contemplación bajo las estrellas. Sus pensamientos se dirigen al arma que tiene en sus manos. Al desenvainar la katana, se da cuenta con sorpresa de que pudo ver la verdadera habilidad del herrero en ese único y fluido movimiento. La propia hoja parece contar una historia. Es una espada del lejano oriente, forjada hasta su máximo esplendor, un arma que muestra un atisbo del futuro y está destinada a ser transmitida a través de leyendas. Caminando a través de un arco, Murasame continúa su evaluación interna. Nunca había imaginado que un herrero de la capital real pudiera haber creado semejante obra maestra. Inclina ligeramente la cabeza, perdido en sus pensamientos. La katana no tiene historia, pero posee el aura de un tesoro nacional, una leyenda forjada puramente por su propio encanto y poder abrumadores. Reconoce una sensación familiar, algo parecido a aquella otra espada. Sus ojos se abren de par en par, una expresión de asombro cruza su rostro.
El talento necesario para crear algo así es aterrador. Visualiza a un espadachín ejecutando un golpe perfecto y veloz, un testimonio de la obra maestra que ahora sostiene y que lo hace temblar. Dentro de su taller, Zeke trabaja meticulosamente en una nueva hoja. Después de limar el metal hasta dejarlo liso, comienza a tallar cuidadosamente intrincados caracteres en el acero. Sale un momento a tomar un refrescante trago de una botella. El agua sabe excepcionalmente bien, un testimonio, reflexiona, de la calidad prístina del entorno. Un sonido proveniente de la parte trasera del taller llama su atención. Encuentra una espada simple y sin adornos y la blande a modo de prueba, juzgando que es mejor que no tener nada. Su trabajo es interrumpido por un alegre saludo. Liliana ha llegado, para su sorpresa. Ella pregunta si la hoja que sostiene es una nueva que ha fabricado. Zeke aclara que todavía es un trabajo en proceso, aunque la hoja en sí está casi terminada. Explica que, a partir de este punto, el proceso implica forjar y luego afilar con una piedra de amolar. Comenta que la fabricación de espadas es un trabajo realmente difícil, y que cuanto más tiempo y cuidado se invierte, más preciosa se vuelve la creación final. Ella entonces revela la verdadera razón de su visita. Tiene una petición, explicando que ha cazado una presa y necesita ayuda para procesarla. Le pregunta si estaría dispuesto a acompañarla. Él acepta, y ambos abandonan el taller, dirigiéndose juntos al bosque cercano. Llegan y encuentran un enorme ciervo de pelaje blanco inmóvil en el suelo del bosque. Liliana nota su impresionante tamaño, estimando que es un individuo de 8 años. Menciona que ya estaba considerando pedirle a Zeke que fabricara algo con él, y ahora está segura, añadiendo que su hígado será particularmente útil. Zeke está de acuerdo en que sería una lástima desperdiciarlo. Él explica el procedimiento adecuado para manejar la presa. Para preservar la carne y evitar que se eche a perder, la sangre debe drenarse rápidamente y el cadáver debe colgarse en un lugar alto. Liliana escucha atentamente, impresionada por su detallado conocimiento. Con el plan establecido, saca un cuchillo y hace el primer corte preciso en la gruesa piel del animal, comenzando la ardua tarea de desollar el cadáver. Se arrodilla junto al enorme cadáver, explicándole a Liliana que, aunque no está perfectamente fresco, no ha pasado mucho tiempo. Decide que es mejor desechar las entrañas pero salvar el hígado, ya que todavía está en buenas condiciones. Liliana asiente en silencio. Luego le pregunta qué piensa hacer con la gran piel. Liliana responde que caminará hasta el lago cercano para remojarla en el agua. Al oír esto, él le sugiere que use una bolsa mágica para transportarla. A la orilla de un vasto y tranquilo lago enclavado entre montañas, Zeke se adentra en el agua fresca. Comenta lo agradable que es, recordando momentos en los que nadaba y pescaba allí en el pasado. Al verlo momentáneamente perdido en sus pensamientos, Liliana le pregunta si le pasa algo. Ella pregunta si puede volver al día siguiente para recogerlo todo. Aunque se ofrece a ayudar, él le asegura que no hay problema y le promete darle más carne de lo habitual como muestra de gratitud. Liliana sonríe cálidamente ante su ofrecimiento. Más tarde, de vuelta en su taller, Zeke se encuentra ante 2 enormes y relucientes cortes de carne de muslo dispuestos sobre una mesa. Se maravilla de su tamaño, calculando que pesan al menos 10 kilos. La calidad del venado es excepcional. Parece un terrible desperdicio no ahumar una carne tan fina. Con esto en mente, Zeke se vuelve hacia Liliana y le ofrece ahumar parte de la carne para ella, añadiendo que no sería mucha molestia. El rostro de ella se ilumina mientras acepta con entusiasmo. Tomándose en serio su ofrecimiento, ella le pide su recomendación entre 4 tipos diferentes de preparación. Él hace una pausa por un momento, considerando pensativamente las mejores opciones. Él explica los diferentes cortes disponibles: lomo, espinilla, muslo y filete. Aunque cualquiera sería delicioso ahumado, señala que el lomo se disfruta mejor fresco. Al ser presionado, recomienda con confianza usar la carne del muslo para un filete ahumado y el filete para cecina ahumada. Sus ojos brillan de alegría. Apretando los puños con emoción, exclama que seguro que estará delicioso. A un lado, Zeke sonríe y le dice que se lo deje todo a él, prometiéndole que tiene algo que esperar con ilusión. Ella se despide con la mano desde la puerta mientras Zeke centra su atención en la tarea que tiene entre manos. Con una mirada decidida, concluye que el primer paso es salar la carne. Comienza creando una mezcla con una gran cantidad de sal y azúcar moreno. Mientras la frota en la carne de venado, nota que el corte es mucho más pesado que la carne a la que está acostumbrado, lo que convierte incluso este salado inicial en un esfuerzo laborioso. El proceso es meticuloso. Después de frotar la carne con la sal de cura, prepara una mezcla de especias que incluye pimienta, ajo en polvo y pimentón. Sella el muslo en una bolsa para que repose durante 5 días, mientras que el filete solo necesitará de 2 a 3. Con los preparativos terminados, decide esperar pacientemente mientras atiende sus otros trabajos. Transcurrido el tiempo prescrito, Zeke sostiene el filete curado. Ha llegado el momento, piensa, de quitar el exceso de sal. Lava cuidadosamente la carne y seca la superficie con palmaditas. Este siguiente paso, sabe, es lo que determinará el sabor final. Coloca su mano sobre la carne, conjurando un sigilo mágico para envolverla en humo. Observa cómo la carne se oscurece bajo el proceso de ahumado mágico. Es esta rica coloración, reflexiona, lo que realmente abre el apetito. Cuelga el filete ahumado para que se seque. Esperar tanto tiempo por un solo trozo de comida es un lujo, considera, un pasatiempo que se siente apropiado para su edad. Por fin, el charqui está listo. Toma un trozo, admirando su textura brillante antes de darle un mordisco. El sabor es perfecto, el particular sabor a caza del venado no se ve opacado por el humo, creando un equilibrio maravilloso.
Piensa que combinaría perfectamente con cerveza o whisky y toma nota mental para disfrutar de un poco más tarde. Unos días después, levanta el muslo ahumado, mucho más grande. Sonríe con satisfacción, impresionado por su firmeza. Este corte también es un gran éxito. El rico aroma de la carne ahumada se escapa del taller. Atraída por el olor, Liliana aparece en la puerta, llamándolo por su nombre. Zeke se da la vuelta, sosteniendo el producto terminado, y confirma que el venado ahumado que le prometió ya está listo. Ella contempla con asombro los relucientes cortes de venado ahumado. Zeke le sugiere que pruebe primero el charqui, indicándole que lo desgarre a favor de la veta para obtener el mejor sabor. Ella acepta de inmediato. Cuando ella y Atra dan un bocado, los ojos de Liliana se abren de par en par. Declara que está increíblemente delicioso, con un sabor intenso y un toque gratificante. Al observar sus reacciones de deleite, Zeke piensa para sí mismo que el charqui ha salido bien y sería un acompañamiento perfecto para el sake. Luego les pregunta si también les gustaría comer la carne del muslo. Liliana se alegra de la oferta, pero se pregunta si su propio almuerzo está listo. Zeke confirma que no. Atra tira de su delantal, preguntando si pueden comer todos juntos, y él acepta cálidamente. Tomada la decisión, Zeke regresa a la encimera de la cocina para empezar a preparar el plato principal, mientras Atra y Liliana observan con expectación. Mientras él trabaja, la puerta de la cocina se abre y entra Cynthia, anunciando su regreso. Inmediatamente nota el maravilloso aroma que inunda el aire. Zeke se vuelve para saludarla, diciendo cortésmente que está dentro metido. Ella sonríe cálidamente, explicándole a Liliana que Zeke había traído el venado ahumado que había preparado. Volviéndose hacia él, Cynthia le expresa su gratitud, insistiendo en que es ella quien siempre está en deuda con él. Su atención vuelve al venado. Mientras corta el muslo, le muestra a Liliana el hermoso corte transversal. Explica que, aunque el exterior está firme, el interior ha mantenido un perfecto tono rosado, un equilibrio difícil de lograr. Coloca una gruesa rebanada sobre una superficie caliente, donde inmediatamente comienza a chisporrotear. Comenta que se alegra de haber venido con el estómago vacío. El aroma de la carne al sellarse, impregnado de humo, llena el aire, abriendo el apetito de todos. Con una mirada de confianza, Zeke explica que cocinar el venado a término medio sacará su máxima jugosidad. Detrás de él, Liliana y Atra terminan de poner los platos en la mesa. Momentos después, la comida está servida. La mesa está puesta para 4, cargada con filetes de venado perfectamente cocinados, una gran ensalada y bebidas, lista para que comience el festín. Con la comida servida, los 4 se sientan alrededor de la mesa. Cynthia observa el festín y comenta lo lujoso que es. Zeke los anima a comer, y tanto Cynthia como Atra expresan su gratitud antes de dar los primeros bocados. Ella da un bocado y sus ojos se abren de sorpresa. Cynthia declara que está delicioso, notando un sabor único y maduro. Atra está de acuerdo, añadiendo que el umami condensado le da un gusto sofisticado, de adulto. Zeke observa sus reacciones con atención, luego prueba el venado él mismo. Los ricos jugos, sellados dentro de la carne roja del muslo, estallan con cada bocado, llenando su boca con un profundo sabor a umami. Las zanahorias hervidas, a su vez, ofrecen una dulzura acentuada que complementa perfectamente la riqueza de la grasa del venado. Y el repollo crujiente y refrescante neutraliza la grasa, permitiendo que el sabor puro de la carne se disfrute en un estado fresco una y otra vez. Atra sonríe radiante, diciéndole a Zeke que las verduras de acompañamiento también están deliciosas y elogiándolo por el esfuerzo que puso en prepararlas. Esta comida fue el resultado de sus esfuerzos combinados. Liliana había cazado el ciervo y Zeke había cosechado las verduras de su huerto. A través de esta vida compartida, la distancia entre todos ellos se estaba acortando lentamente. El ciclo de cazar, comer y trabajar se estaba convirtiendo firmemente en la base de su vida juntos. La cosecha de repollo había sido ardua, pero al vender una parte, también habían asegurado una fuente de ingresos. Después de la comida, Cynthia se para frente a Zeke en la tranquila habitación. Le agradece sinceramente por la deliciosa carne ahumada, como siempre lo hace. Ella le dice a Zeke que hay algo más que le gustaría que hiciera para ella, añadiendo que es algo que siempre ha querido. Zeke acepta de inmediato, diciéndole que solo pida la palabra. Él entonces le pregunta qué le gustaría que forjara. Cynthia especifica puntas de flecha, solicitando 20 de ellas. Atra, que escucha cerca, parece sorprendida por la petición, pensando que las puntas de flecha no son artículos que se forjen normalmente. Él accede a la petición y le pregunta si tiene alguna punta de flecha usada que pueda utilizar. Le explica que, usándolas como material, puede reforjarlas a un costo menor. Encantada con la oferta, ella confirma sus palabras y se apresura a buscar las viejas puntas de flecha de inmediato. En los días siguientes, además de los esfuerzos agrícolas en colaboración con la familia de Cynthia, Zeke también dedica tiempo a su forja, fabricando armas para vender y cumpliendo con pedidos personalizados. Tiempo después, con la cosecha de la granja resultando abundante, Zeke camina por el bullicioso mercado del pueblo. Reflexiona sobre su acuerdo con el gremio de herreros y se pregunta cuántos clientes atraerá hoy. Se detiene en el puesto de un colega herrero, comprando un frasco de suministros a Torku antes de montar su propio puesto. No pasa mucho tiempo antes de que se reúna una multitud, cada persona clamando por su atención. Todos buscan encargarle una hoja, insistiendo en que están dispuestos a pagar cualquier precio por su artesanía. Observando la conmoción desde una corta distancia, Murasame Ibuki comenta sobre la impresionante prosperidad del puesto de Zeke, señalando que los productos forjados son claramente la atracción principal. Zeke solo puede estar de acuerdo, asombrado por la concurrencia. Ibuki señala lo obvio, a pesar de la gran multitud, no se ha vendido ni un solo artículo.
Sig, secándose el sudor de la frente, lo confirma nerviosamente, abrumado por la enorme cantidad de clientes potenciales. Al ver el aprieto de Sig, Ibuki interviene, afirmando que esta situación también es un problema para él y le ofrece ayuda. Presenta su propia espada, preguntando cuál de los pedidos personalizados es capaz de producir. Si el espadachín comenzó interrogando a Sig, preguntándole si la calidad de la hoja anterior era mejor y si se había contenido intencionadamente. Un Sig nervioso lo negó. Murasame Ibuki observó que la incapacidad de Sig para leer las intenciones de sus clientes era la raíz del problema, lo que lo hacía fácil de explotar. A continuación, le hizo una oferta directa, compraría todo el stock actual de Sig por 300 piezas de oro y se encargaría él mismo de la reventa, preguntando si Sig aceptaría un precio más bajo por la comodidad. Mientras Sig procesaba la propuesta, Ibuki dio más detalles. Explicó que los clientes que le habían comprado antes ya habían revendido su trabajo para obtener un beneficio. Ahora, regresaban con más materiales, esperando repetir el ciclo. Una sonrisa de confianza se dibujó en los labios de Ibuki mientras exponía la situación. Con el acuerdo aparentemente cerrado, Ibuki se apartó del herrero. Su comportamiento cambió al dirigirse a la multitud invisible, proclamando que, si bien la habilidad de Sig era excelente, un mercader que no podía obtener beneficios debería simplemente retirarse. Con un gesto teatral, se presentó como un mercader completamente avaricioso, listo para hacer negocios.